Es a través de ti, ahora. Me estremecí. Creí haber imaginado ese extraño zarcillo parecido al Geas que había visto con mi visión mágica. A pesar de todo su poder y su conocimiento ancestral, está tan unida a ti como yo y mis soldados. ¿En serio? El vínculo de prole es así. Impide que las reinas derrotadas recuperen el poder, a la vez que asegura su lealtad, y su linaje, al enjambre. Se encogió de hombros. Es menos problemático en generaciones sin enjambre, pero ahí lo tienen. Todos hicimos una pausa. ¿Y bien, jefe? Dijo Artful Dodger con una sonrisa. Basta. Le metí el dedo bajo la nariz. Termina esa pregunta y pasa la semana que viene limpiando los corrales de hidras, susurré. Ya no tenemos pozo de hidra, señaló un perro diamante. Haré uno nuevo, espeté. La multitud alrededor de mi puerta se quedó en silencio. Fue en ese instante de silencio gélido que lo oí. Ella estaba llorando. ¡Ay, carajo! ¿Y ahora esta porquería? Gemí. Volví a entrar, sin bajar la espada. Ella estaba allí, colgando, lloriqueando como si hubiera perdido la corona del baile de graduación. ¿Y ahora qué? Me dijo con enfado. ¿No es completa mi humillación? Me quitas el árbol de la armonía. ¿Me quitas mi enjambre? ¿Cómo? Solo te arrebaté una docena más o menos, dije. Solo quedaban unas pocas docenas, gruñó con voz empalagosa. Entonces rompiste el Geas. Cortaste sus hilos. Tomaste lo que querías, y lo que dejaste atrás se deshizo como un suéter barato. Sus ojos se humedecieron y temblaron. En cuanto supieron que el Geas estaba roto, todos me dejaron. Todos. No quedó ni uno solo, ni siquiera el pequeño y gordo que se hurgaba la nariz todo el tiempo, bajó la cabeza. Todo mi suarm meaudo, se le llenaron los ojos de lágrimas. ¿Y esperabas lealtad de ellos? Resoplé. Los esclavizaste, los trataste como basura, los hiciste golpearse la cara contra un campo de fuerza. No oyó ni una palabra. Y entonces intervienes y te conviertes en el rey del enjambre, me derrotas, me reduces a nada más que un zángano de cría, me atas, y luego me salvas de las enredaderas del saqueo, como un maldito héroe del sueño de cualquier cambiaformas, jugando con mi afecto, jugando con tú. Y luego, cuando me ofrezco a ti, me rechazas también. Su lamento terminó en un aullido lastimero. La atormentaban sollozos y lágrimas, gemidos, aullidos y lloriqueos. He visto tramas de telenovela menos ridículas que esta, refunfuñé. Bien. Regresé a mi habitación. Srisali seguía sorbiendo y llorando. Encontré un pañuelo y se lo ajusté a la cara. Soplate. Desconcertada, se sonó la nariz. Le sequé la cara, más o menos, y me volví hacia la puerta. Dodger. El astuto Dodger y un buen número de fisgones curiosos se apiñaron. Vi a uno de los cambiantes mirar fijamente a la exreina pegada a la pared y luego murmurar algo a su amigo. Ambos rieron disimuladamente. Los ignoré. Bueno, los ignoré después de dispararle al muro sobre sus cabezas con una saeta de fuego negro. Derríbenla, dije. Se dispusieron a obedecer. Encuéntrenle una habitación. Avísenle como corresponde a una reina. Con todas las comodidades. Proporciónenle sirvientas para que la cuiden. Coloca 4 guardias, no más de 2 cambiantes a la vez, fuera de su puerta. Cámbialos 2 veces al día. Si causa algún problema, entonces podrán escoltarla a un alojamiento más adecuado en la mazmorra. Terminaron de descuartizarla. Le metí el dedo bajo la nariz. Estás en libertad condicional, dije. Si te pasas un solo casco, les das a tus guardias, a tus sirvientas o a mí cualquier porquería, tu siguiente parada será la sala del trono de Celestia, envuelta en una cinta y un lazo. ¿Entendido? Como mi señor desee, dijo con una sonrisa tonta. Los guardias la sacaron de la habitación. Miré a Artful Dodger. ¿Qué esperas? Ve a buscar muebles y trastos para su habitación. Sonrió con suficiencia y se inclinó hacia mí con el sombrero de copa antes de salir corriendo. Esperé a que todos se fueran. Entonces me dejé llevar por un susto de muerte durante unos minutos. Madre mía, necesitaba otra ducha. Antes de que saques conclusiones precipitadas, algunas cosas me rondaban la cabeza después de hablar con Colmillo Negro. Palabras como poder y vasto conocimiento arcano. Srisalis rivalizaba con Celestia y Luna en poder, y si Colmillo Negro decía la verdad, la tenía a la mano. Me vendría bien ese poder.
Sin duda podría sonsacarle respuestas a mis preguntas sobre cómo llegué aquí y qué tenía que ver el amuleto de Alicornio con todo esto. Y si nos topábamos con más cambiantes sueltos por ahí, tener una especie de reina junto a mi trono podría ser útil para atraerlos al lado de Gard. Solo tenía que mantenerla bajo control y dedicada a mí, conseguirle algún trabajo útil, y a la vez evitar que se subiera a mis pantalones. Genial, murmuré. Otros señores del mal se llevan una hechicera malvada y sexy enredada en su pierna, ¿qué me llevo yo? Una cucaracha pone ninfómana gigante. Fui y me di otra ducha. La corte diurna transcurría con normalidad cuando el sonido de la princesa Luna se acercaba e interrumpió el proceso. La diarca lunar usaba la voz real de Canterlot a todo volumen, y no parecía que fuera a detenerse pronto. Lo que hizo que Celestia se quejara fue que Luna no la usaba como de costumbre. Ella se estaba riendo. Celestia despidió a la corte e hizo un gesto a todos los ponis para que abandonaran la sala del trono. El último cortesano se fue justo cuando Luna entró tambaleándose, con una risa tan fuerte que hizo vibrar las vigas. Ja 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 ja. Luna, ¿pasa algo? Preguntó Celestia. Su Majestad acaba de recibir noticias de su agente en el campo, dijo el pony murciélago que la acompañaba. Observó con una mueca cómo su princesa se lanzaba sobre el brazo del trono, golpeando el aire con un casco, impotente. Aja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 . Excelente. Dijo Celestia, alzando la voz para que su hermana, histérica, la oyera. ¿Qué nos dicen? La única respuesta de Luna fue quedarse sin aire y desplomarse sobre el brazo del trono de su hermana, chillando. Parece que Darth Vulcan y la reina Trisali-san, dudó el pony murciélago. Celestia parecía angustiada. Oh, no, no me digas que formaron una alianza, dijo. La contribución de Luna fue un enorme mientras inhalaba aire. El pony murciélago hizo una mueca y se puso un poco verde. Por así decirlo. Iré al grano. El invierno fue horrible. El invierno en Equestria es aparentemente suave, con hermosas nevadas suaves y copiosas que cubrían los campos y las cabañas con un manto blanco prístino, un paraíso invernal de ensueño. El invierno en Everfree, no tanto. Everfree aparentemente se jactaba de inviernos compuestos por una mezcla a partes iguales de aguanieve, granizo, lluvia helada, tormentas de nieve cegadoras, ventiscas sofocantes, temperaturas antárticas y una lluvia intensa. Por suerte, todos estábamos a gran profundidad, atrincherados como termitas en un montículo. Teníamos abundante comida para el invierno y un suministro constante de agua. Una ventaja añadida. La mayor parte de mi ejército de esbirros parecía estar casi inactivo. Los perros de diamante se volvieron lentos, perezosos y durmieron casi todo el día, y los cambiantes literalmente entraron en un letargo total. Se aferraban a las paredes y al techo de su cámara privada, prácticamente inmóviles, murmurando en voz baja. Al parecer, fue una reacción voluntaria. Se despertaban al instante y permanecían completamente alertas todo el tiempo que los necesitaba, y luego volvían a dormirse en cuanto terminaban la tarea que les encomendaba. Genial. Solo Colmillo Negro permanecía completamente despierto la mayor parte del tiempo para estar disponible para mí, pero incluso él caía en ese letargo cada vez que tenía una hora libre. Eso aún me dejaba con un montón de ponis exconvictos perfectamente despiertos que necesitaban mantenerse ocupados. El espacio reducido y la inactividad forzada estaban provocando muchas quejas. Recurría a asignarles trabajos improvisados. Cavar más túneles para la guarida, explorar la superficie alrededor del Everfree, ejercicios de entrenamiento, cualquier cosa que se me ocurriera. Guardé los trabajos más desagradables para los quejosos más intensos. Las quejas disminuyeron bastante. Para mi sorpresa, nadie huyó. Al menos no noté que faltara nadie ni que nuestros números disminuyeran repentinamente. Claro que no me molesté en seguirles la pista a todos. Si huían, mejor así. Era muy improbable que salieran con vida del Everfree si lo hacían, sobre todo en pleno invierno. 1 o 2 semanas después de atrincherarnos, me encontré preguntándome dónde estaban todos mis perros diamante. Estaba merodeando por los túneles, haciendo un inventario vago, y me di cuenta de que había visto a los cambiantes y a los ponis exconvictos que había subido a bordo, pero los perros se estaban esfumando. Incluso Mamá Grande había desaparecido de la cocina improvisada. Le llamé a Artful Dodger y le exigí saber qué pasaba. El flacucho unicornio se encogió de hombros ante mi pregunta. No sé, dijo. Empezaron a salir hace un rato. Pregunté y dijeron.
Es cosa de perro diamante. ¿No lo entiendes? Parecía preocupado. ¿Querías que alguien los siguiera? No, me encargaré yo sola, dije, poniéndome el casco de golpe y dirigiéndome a la entrada. Estaba disgustada. Se suponía que Skank, Mange y Rum debían mantenerme al tanto de todo lo que hacía su manada, no salir corriendo sin siquiera una nota adhesiva contándome qué pasaba. No fue difícil rastrearlos. Habían dejado un rastro de nieve bien pisada tras ellos. Me aventuré a salir al frío abrasador, maldiciendo. Eso fue un doble golpe. Sabían que no debían dejar rastros como este. Lo último que necesitábamos con Pegaso sobrevolando era un montón de huellas en la nieve que nos llevaran de vuelta a la guarida. Cuando los alcancé, estaban reunidos alrededor de una enorme hoguera, probablemente visible desde Canterlot. Oía ladridos y aullidos, y los vi pasarse más de una jarra. Me quedé entre los árboles, justo fuera de la luz del fuego, furioso. Iba a sacarles la insubordinación a golpes. Me tomó un minuto darme cuenta de que no estaban celebrando. Los pocos aullidos que se oyeron no eran de júbilo, sino de tristeza. Incluso con las jarras circulando, parecían tristes y sobrios como una turba de jueces. Todas las colas y orejas estaban caídas, todos los ojos miraban hacia abajo. Se quedaron allí mirando con tristeza el fuego, balanceándose. Mientras observaba, una hembra gimiendo se adelantó y arrojó algo al fuego. Un bulto de trapos y paja, un perro de imitación de diamante, vio cómo las llamas lo consumían, gimiendo y gimiendo como el perro más triste del mundo. Se giró para arrastrarse entre la multitud. Unas patas le dieron palmaditas en el lomo, consolándola. Otro perro de diamante se adelantó, este macho, y ocupó su lugar. Arrojó otro perro de paja al fuego. Observé cómo los perros abandonaban la multitud que los rodeaba, uno a uno. Algunos lanzaban maniquíes vestidos con chalecos de diamantes, otros arrojaban objetos raros al fuego o fardos hechos con trozos de mantas viejas. ¿Qué era esto? Lo pensé un minuto y luego me deslicé por el círculo hasta que estuve detrás de Runt. Debían de estar ya bastante metidos en esas jarras. Son miopes de remate, pero deberían haberme oído un olido a 30 metros de distancia. Salí del bosque hacia la luz del fuego. Los gemidos y quejidos cesaron y todas las miradas se volvieron hacia mí. Por un instante, se hizo un silencio inquietante. Solo se oía el crujir de los troncos ardiendo mientras la nieve caía silenciosa. Esperaba ver caras de perro culpables, parecían las del perro carlino de mi madre cuando lo pillaban haciendo un garabato en la alfombra, pero en lugar de humillarse, al cabo de un segundo volvieron al fuego y reanudaron sus gemidos y lamentos. Me alegré de llevar casco para que no vieran mi sorpresa. Estos tipos normalmente se enojaban y se humillaban con cualquier cosa. Me acerqué a Runt. ¿Qué es esto? No grité. Mantuve la voz seria, pero baja. Runt mantuvo la cabeza gacha, pero me miró. Día de luto, dijo. Nos despedimos de los perros que nos dejan. No tenemos tiempo antes. Al principio lo entendí mal. Mañana. Negué con la cabeza. ¿A quién perdemos? Perros diamante rompiendo filas. Esto no presagiaba nada bueno. Runt sacó una lámina de corteza. Había nombres grabados en la parte inferior lisa con una uña deshilachada de perro diamante. Grotle. Comido por el gran jefe. Carbón. Comido por el gran jefe. Scruff. Comido por el gran jefe, hizo una pausa. Muchos así. Me salto. Rex. Apuñalado por un guardia pony en la batalla del castillo de las hermanas reales. King. Apuñalado por un guardia pony en la batalla del castillo de las hermanas reales. Bowser. Aplastado por un troll. Sniffer. Asesinado por un cambiante en el castillo de las hermanas reales. Wax. Aplastado en el derrumbe del túnel por la princesa Luna Ponji. Sentí como si me hubieran dado un mazo en la cabeza. Volví a mirar las caras de luto de los perros que me rodeaban y conté las efigies que ardían en los leños. No estaba desbaratando una fiesta. Me había estrellado en un velorio. ¿Cuántos? Pregunté, con una sensación de hielo en el pecho. Runt me mostró la lista. Conté al menos 2 docenas de nombres. La primera mitad eran en su mayoría perros que habían muerto bajo las garras de Big Boss, pero el resto eran perros diamante que habían muerto bajo mi cuidado. Los que murieron luchando por mí en el bosque, o en el castillo de las hermanas reales, o que murieron rescatándome de la mazmorra de la princesa Pony Bonita. Me senté pesadamente en un tocón cercano. Pensé que iba a vomitar. Era un completo retrasado mental. Había visto a Big Boss matar a alguien.
Yo mismo me había abierto paso a machetazos y cuchilladas en un campo de batalla. Incluso había visto la cabeza de Big Boss salpicada por toda su cueva. Miré a mi alrededor y me burlé de toda la ilusión de este mundo de dibujos animados, seguro para niños. Y aún así, todo ese tiempo, había estado pensando en el fondo que Dios, las parcas o lo que fuera, mantendrían todo para adultos. Y yo mismo me había dejado llevar por eso. Esto no era un dibujo animado de sábado por la mañana. Había muerto gente. Yo había hecho que murieran gente. ¿Por qué la hoguera? Pregunté, intentando distraerme de los pensamientos que me daban vueltas en la cabeza. ¿Por qué no enterrar a los muertos? Rump negó con la cabeza y resopló. Jamás, dijo. Los ponis hacen eso. Es raro y enfermizo. Resopló de nuevo y se lamió la nariz. Enterramos a los muertos, y pronto no tendremos dónde excavar en busca de gemas. Una perspectiva interesante. Tenía sentido para los perros de diamante. Sería un poco traumático comenzar un nuevo túnel y encontrarse con el tío abuelo Herbert en reposo. Rump me vio mirando las efigies en la hoguera. Esta vez no recuperamos los cuerpos, dijo. Tuvimos que correr. Quemamos sus pertenencias en la hoguera en su lugar, así nos despedimos de ellos. Otro perro se acercó arrastrando los pies, con un tosco bulto con forma de perro en los brazos. Ahora podía ver que estaba hecho de ropa vieja y lleno de algunas pertenencias personales. Herramientas viejas, una manta, un collar, un hueso viejo para masticar, fue arrojado a las llamas con los demás. Lo mantendremos en silencio, continuó Runt. Sin aullidos. Y esperamos la noche nevada y oscura, señaló los remolinos de nieve que caían del cielo. Para que no vean humo, quizá para ocultar las llamas de los ojos de los ponis. Sostuvo una de las jarras de calabaza, jugueteando con ella mientras miraba las llamas. Levanté la mano. Más allá de la luz del fuego, una oscuridad mágica se arremolinaba entre los árboles. Las sombras se alzaban como un muro a nuestro alrededor, apagando incluso la poca luz que se veía. Dejé la tapa abierta para que saliera el humo. Aúlla con todas tus fuerzas, dije. Nadie oirá. Tomé la jarra de las patas de Runt y la olí. Sí, reconocí el olor. El de mi padre cada vez que intentaba hacer cerveza o vino artesanal. Hay cosas que nunca cambian de un mundo a otro, como la fermentación. Levanté la visera y di un trago. Me quemó hasta el fondo. El primero en aullar fue un cachorro ya casi adulto. Alzó la voz de luto, completamente solo. Los demás, animados, se le unieron. Dos docenas de voces de luto resonaron en el frío cielo invernal. Me senté con ellos. Observé cómo arrojaban al fuego más efigies y objetos raros, mientras los compañeros de manada se deshacían en lloriqueos por la pérdida de cachorros, machos y hembras, hermanos de camada y compañeros. Ayudé a repartir la calabaza, una o dos, o tres veces, escuché mientras los perros me contaban sobre los muertos, les daban palmaditas en la espalda y les decían era un buen perro. Volví a pasar la botella, lloré por los que habían muerto, recuerdo alzar mi propia voz en un aullido de lobo junto con ellos. Creo que estaban impresionados, todo se desvaneció en la larga noche de invierno. Me desperté acostado. En una cama. Mía, quizá. Dolor. Muerte. Agonía. Ya había tenido resacas antes. Bueno, creía que ya las había tenido. Mi hermano mayor se tomaba cerveza a escondidas alguna vez. Una vez conseguí su six-pack entero y. Sí, ya os hacéis una idea. Pero la mañana después de ese brillante plan no fue nada, os lo juro, nada más que una cerilla encendida contra el sol comparado con las consecuencias de una borrachera de Diamond Dog. Me dolía todo como solo se supone que me duele la cabeza. La boca, la garganta y posiblemente los dos primeros tercios del esófago estaban cubiertos de pelo. Tenía el estómago revuelto y los intestinos a punto de hacer algo infernal. Me dolía moverme. Me dolía respirar. Me dolía pensar. Me dolía existir. Logré abrir un ojo. Artful Dodger estaba de pie tras la puerta. La imagen entró en mi ojo como rayos de luz que procedieron a destruirme el cerebro. Glarg. Dije. Sonaba como Satanás con resaca. Sin duda, así era como me sentía. Tradujo correctamente. Te desmayaste en el velorio de Diamond Dog, dijo. Después de beberte como un galón de su cerveza tú solo. Parecía impresionado. Te trajeron aquí y te acostaron, bueno, después de que te rociaron un poco con la manguera. Me sentía un poco húmedo y asqueroso, ahora que lo pienso. Logré incorporarme casi arrastrándome por el aire junto a la cama.
La habitación se tambaleó mientras mis senos paranasales latían con fuerza. Me tambaleé. Dios mío. ¿Qué llevaba esa bebida? Pregunté con voz áspera. Verás, esa es la clase de pregunta que aprendí a hacer antes de beber de una botella desconocida, señaló Artful Dodger con suficiencia. Por cierto, nadie lo sabe. Todos han tenido miedo de preguntar desde la última vez. ¿La última vez? Pregunté. Sí, un par de ponis duros lo probaron hace un tiempo, y griega. Bueno, ¿estás a punto de alegrarte de que haya despejado el camino hacia el baño? No mentía. ¿Conoces esa sensación que tienes justo antes de vomitar? ¿Y la que sientes justo antes de que te salgan los intestinos? Imagínatelos a la vez. Estaba en el baño, con los pantalones hasta las rodillas, casi antes de darme cuenta de que me había puesto de pie. En ese momento me di cuenta de que había cometido un grave error en la distribución del baño. Solo había un inodoro, y en ese momento necesitaba dos desesperadamente. La vida es horrible cuando no puedes decidir si quieres meter el culo en el inodoro o la cara. Me las arreglé agachándome en la taza y sujetando el casco boca abajo bajo la cara. Empecé a sentir muchas imágenes, sonidos y olores horribles. El Artful Dodger llegó a la puerta y se quedó de guardia mientras yo intentaba exorcizar mi alma inmortal de ambos extremos de mi cuerpo. ¡Ay! Se quejó. Ya enjuagué ese casco 2 veces. No prestaba atención. Estaba demasiado ocupado buscando en el amuleto un hechizo para despejarme o matarme. Uno apareció en mi mente. Me aferré a él como un hombre que se está ahogando y lo disparé. Entonces se volvió realmente desagradable. Este hechizo para despejarme era eficaz, pero no misericordioso. Funcionaba evitando mi hígado y maximizando la cantidad de alcohol que expulsaba de mi cuerpo, por cualquier medio y orificio disponible. Mis arcadas se redoblaron, al igual que mis evacuaciones intestinales. Mi vejiga se desbordó, mis ojos se llenaron de lágrimas, mi nariz goteaba, un sudor apestoso a alcohol brotaba de todos mis poros. Durante 10 de los segundos más horribles de mi vida, fui el aspersor del mismísimo infierno. Ni siquiera podía gemir, estaba demasiado ocupado vomitando. Cuando terminó, y las réplicas finalmente pasaron, me arrastré del trono de porcelana hasta el fregadero, donde bebí directamente del grifo hasta que me revolvieron las tripas. Me sentí mejor, muchísimo mejor, pero me sentía como si me hubieran escurrido como un trapo sucio. De hecho, esa es una descripción bastante buena de lo que hizo el hechizo. Me miré al espejo. ¡Guau! Parecía que hubiera envejecido 50 años en un día. Estaba demacrado y con aspecto amarillento, mi cabello colgaba en mechones grasientos y mis ojos parecían tocino hervido. Incliné el espejo para ver a Dodger. Aún era visible a través de la puerta, aunque se había alejado de la zona de riesgo de salpicadura. Su expresión de horror era de oro para la comedia. ¿Qué fue eso? Preguntó. Cura para la resaca del brujo malvado, bromeé. Empecé a quitarme la ropa y a tirarla en un rincón. Era hora de una buena limpieza con manguera. Observé el desastre que había armado. Ese cuenco de porcelana había hecho un trabajo de héroe, pero, no, lo dejo a tu imaginación. Busca en Google borracho y desmayado para reírte de forma similar. Que alguien limpie esto. La cara de Dodger se arrugó. ¿No puedes simplemente hacer que desaparezca con magia, o algo así? Le habría gritado si hubiera tenido más fuerza. Por pura curiosidad, volví a hojear la lista de hechizos prefabricados del amuleto. Vaya, ¿y tú? Limpieza de consecuencias horripilantes. Y coincidía con la cura para la resaca. Quienquiera que hubiera hecho este amuleto había tenido una vida interesante. Una energía púrpura verdosa inundó los azulejos, la porcelana y el cromo, dejándolo todo impecable, incluso mi casco maltratado. Me metí en la ducha y abrí los grifos para lavarme a fondo. Menuda suerte. Eso me sentó mejor. Para mi disgusto, aún podía ver a Dodger a través del cristal esmerilado, allí de pie. ¿Qué quieres ya? Gruñí. Pude oír el encogimiento de hombros en su voz. Eso es más o menos lo que quería preguntarte, dijo. Pero primero supongo que querrás saber qué están tramando todos, ya que has estado demasiado borracho para prestar atención. Asomé la cabeza por la puerta de la ducha y lo miré con furia, con los ojos destellando morado, verde y rojo. No olvides tu sitio, gruñí. ¿Te refieres a adulador? Sonrió con suficiencia, cruzando los cascos. ¿Cómo se mantenía así de pie? Sé lo que soy. Soy el pequeño imbécil que todo jefe y matón con poder de verdad mantiene cerca para que todos los ponis lo odien en lugar de a él.
Necesitas que sea un teniente insolente y mal hablado solo para que todos me echen la culpa a mí en lugar de a ti. Su tono era petulante, pero se leía un poco de amargura. Me quedé quieto bajo el grifo. Era una perspectiva interesante, sin duda. Y fue una suposición bastante acertada por su parte. Desde que lo subí a bordo, le había encomendado traer, llevar y transmitir mis órdenes, lo que significaba que cualquier trabajo desagradable que le encargaba, se lo echaban a él en lugar de a mí. Me gustaría pensar que estaba siendo astuto, pero la verdad era que me estaba volviendo cobarde. Me lavé el pelo mientras pensaba. Bien. Reporta, entonces, dije. Mejor averiguar qué le pasaba. Bueno, para empezar, los perros creen que eres lo mejor desde que se inventó el pan de molde, claro. Y te dieron mucho crédito por acompañarlos en su velorio. Aunque no sé cuántos créditos perdiste por vomitar, desmayarte y hacerte pis encima. Sonrió con suficiencia. Pero los ponis no están muy contentos. Los oigo quejarse mucho de que si hubieran querido pasarse la vida en un agujero y picando piedras, podrían haberse quedado en la prisión de Canterlot. Cambió de postura, apoyándose en el marco de la puerta. Lidiar con perros de diamante con resaca no los ha hecho mucho más felices. Los cambiantes tampoco están muy contentos. Les molesta que su ex reina, que prácticamente llevó su colmena a la ruina, esté sentada tranquilamente en su propia suite, recibiendo una atención impecable. Es una suite en un agujero de tierra, y la atienden exconvictos y perros diamante, pero, da igual. Volvió a encogerse de hombros. Y sí, personalmente también es una gruñona insoportable. Me trata fatal cada vez que tengo que lidiar con ella, claro, nadie más me supera, dijo con enfado. La única razón por la que no me está dando una paliza es porque se supone que soy tu aprendiz. Lo que significa que tengo que lidiar con ponis y perros que me hacen todo tipo de tonterías cuando no estoy mirando. Me estoy cansando de dormir con un ojo abierto. Me quejé a mí mismo. Todos estos eran grandes problemas. Problemas de recursos humanos de villanos. No la típica situación de relaciones públicas. Y todo había estado sucediendo bajo mis narices. ¿Y la sensación general? Pregunté. Dodger resopló. La misma pregunta que me hicieron. Todos quieren saber qué diablos quieres. ¿Cuál es tu plan? ¿Cuál es tu objetivo? Hizo una pausa. ¿Y bien? ¿Y bien qué? ¿Cuál es el gran plan? Dijo Dodger. ¿Conquistar Equestria? ¿Dominar el mundo? ¿Volverse todopoderoso? Eso es lo que todos los villanos de por aquí parecen querer hacer, al final. No pude evitarlo. Le hice una mamada. ¿Dominar este mundo? Ni hablar, potro. ¿Por qué no? Realmente sonaba curioso. Me froté con una esponja vegetal mientras lo pensaba. ¿Por qué no? ¿Cómo decirlo? Déjame explicártelo así, Artful Dodger, dije. ¿Te gustaría ser el gobernante de un reino lleno de pequeños potrillos con pañales? No pude distinguir su expresión a través del cristal, pero pude adivinarla. ¿De acuerdo? Bueno, yo tampoco. Extendí la mano por la puerta y cogí una toalla. Para mí, eso es Equestria. Una enorme guardería llena de niños pequeños tontos. Oye, dijo Dodger ofendido. Tú lo pediste. Enfréntate. Me sequé el pelo con la toalla. Todo es color caramelo y está cubierto de caramelo, y los ponis retozan sin ninguna preocupación, aunque su mundo tiene todo tipo de monstruos, villanos y magia siniestra acechando justo fuera de la pantalla, y se desmoronan como cartón mojado cada vez que algo remotamente peligroso o diferente aparece entre bastidores en sus vidas. Recordé la multitud gritando que me había recibido por primera vez y resoplé. No quiero gobernarlos. No quiero ser responsable de ellos. Y desde luego no quiero ser la tonta en el trono cuando un pequeño Ovid bonachón con un maguffin mágico ridículamente poderoso aparezca para devolverle al reino la luz del sol y el arco iris. ¿Qué es un Ovid? Un enano ligeramente afeminado con problemas de pelo en los pies y una afinidad por las misiones ridículamente complicadas, dije. Sí, leí a Tolkien en el colegio para una tarea. Cuando tus sagas épicas se podían resolver simplemente aplicando las frases envenenar al dragón y montar las águilas hasta el monte del destino, eres un autor tremendamente sobrevalorado. ¿Y qué quieres? Dijo Dodger. ¿Quieres ir a casa y gobernar el mundo allí? Decidí responderle con seriedad. Probablemente podría intentarlo, admití. No hay magia de verdad en mi mundo. Si me moviera con fuerza y rapidez, podría lograrlo. Bueno, no todo el mundo, pero tal vez un reino considerable en algún lugar.
Lo señalé por encima del biombo. Incluso con el poco poder que tienes podría convertir a alguien en un verdadero contendiente. Apoyé la cabeza en las baldosas. Es muy tentador. Pensar que podría volver a casa y que nadie volvería a presionarme. Entonces, ¿por qué no? Porque mi mundo no tiene magia, repetí. Lo que sí tiene es ciencia. Y todo tipo de bombas, aviones, armas, misiles y porquerías, armas que podrían hacer que lo que le hice a Canterlot pareciera una broma de fraternidad, y un montón de imbéciles peligrosos y violentos que ya dominan el mundo y no les gusta compartir. Tiré la toalla por la puerta de la ducha y busqué a tientas mi albornoz. Menos mal que no vamos a ir por ahí, dijo Dodger. Parecía una pregunta. Esa es la cuestión, murmuré al salir de la ducha. No puedo evitar pensar en todas las cosas que hay allí y que no están aquí, y lo fácil que sería conseguirlas ahora, si yo estuviera allí. Levanté el cinturón de mi bata. No era el cinturón habitual. Era una cadena de oro con rubíes, cada uno tan grande como una galleta Chips Ahoy. ¿Ves esto? Con uno solo de estos rubíes en casa se podría comprar una mansión de 100 habitaciones en su propia isla tropical. Dodger miró el cinturón. ¿En serio? ¡Guau! Sí. Pero ¿sabes qué es esto? Es joyería de mala calidad. ¿Qué demonios? Es un tentempié para dormir de un perro diamante. Me ajusté el cinturón y recogí mi armadura austerizada. Duermo en una cama tachonada de oro y joyas. Me siento en un trono de hierro y recorro con los dedos suficiente oro para comprar mansiones, yates, limusinas y comidas de 20 platos todos los días de la semana, y es mala calidad. Y ni me hables de lo que ni siquiera existe aquí. Como la televisión por cable, Netflix, Internet y las Xbox. Como las malditas hamburguesas con queso. Me sorprendí babeando al recordar el Nirvana a la parrilla. Entonces pensé en algo más que me faltaba en la vida. Y chicas. ¡Qué asco! ¿Chicas? ¿Sabes? Chicas, mujeres, del género opuesto. Dije mientras me vestía. Si volviera a la Tierra con todo este poder y todo este botín, podría tener a cualquier chica que quisiera. Estrellas de cine. Modelos. Podría tener chicas guapas y guapas en cada habitación si quisiera. Tu mundo está empezando a sonar mucho mejor, dijo Dodger con algo de nostalgia. Lo miré sorprendido. ¿Cuántos años tienes? Pregunté con escepticismo. Frunció el ceño. Tiene edad para ser semental, dijo con la mayor beligerancia posible. Al cabo de un momento, bajó la mirada y arrastró el casco contra el suelo. Soy lo suficientemente listo para saber que no tengo ninguna oportunidad, murmuró. Ay. Por un instante, sentí un poco de empatía humana. Un colega sin novia y muy deprimido por ello. Solté un bufido. Te sorprendería lo rápido que un montón de cosas lo cambia todo, le dije. Volví a resoplar. Caramba, te harías un hueco entre las mujeres de la tierra tal como eres. Me miró confuso y escéptico. Lo juro, dije. Las chicas chillonas se pondrían en fila de 3 en 3 solo para abrazarte y darte masajes en la barriga. Era cierto. Era un pequeño ratón callejero de Canterlot, astuto, ladrón y poco fiable. También era un pequeño pony unicornio blanco con grandes ojos azules de Bambi, orejitas y hocico adorables, barriguita redonda, adorables patas valgas y pezuñas adorables, todo envuelto en un pelaje suave como el de un bebé y una crin y cola negras y sedosas. Y luciendo, cortesía de mi donación mágica a su armario, un sombrero de copa enorme y adorable, parecía que hubiera saltado completamente formado de la mesa de trabajo de Lisa Frank. Podría haberlo sacado a pasear por un parque de la ciudad y haberme ganado a los bebés como si fueran fichas de póker. Se puso colorado y se bajó el sombrero hasta las orejas. Ja, ja, ríete, dijo. Como si estaba disfrutando la broma. En serio, dije, levantando una mano. Por Dios. De hecho, empezó a parecer esperanzado. Pero quizá deberías intentarlo con los de tu clase. A las chicas de mi mundo no les gustan mucho las relaciones serias con cuadrúpedos. ¿Y qué tiene de malo tener 4 patas? Preguntó. O sea, tienes a la reina cambiante en una cinta y una cuerda. Y está buenísima. Bueno, corrigió pensativo. Siempre y cuando ignores los colmillos, y los agujeros en sus patas. Le lancé una mirada seria. No salgo con gente de otra especie. Lo dejó pasar por alto. Así que tienes todo lo que siempre quisiste en un mundo, y todo lo necesario para conseguirlo en otro, dijo. Y si intentas llevar uno al otro, supongo que todo se desmorona. Gruñí afirmativamente mientras me ceñía las grebas.
No era que no hubiera considerado esa idea. Traer todas mis riquezas a la Tierra. O traer cosas geniales que quisiera de la Tierra. Sabía lo suficiente sobre la teoría del amuleto como para saber que no era precisamente un proyecto rápido de fin de semana. La única razón por la que el medallón había logrado arrastrarme a Equestria con tanta facilidad era porque acababa de entrar a mi universo, y por lo tanto tenía un punto débil momentáneo para salir a puñetazos, y abrir un portal a un universo desde el entre era mucho más fácil que hacer lo contrario. De cualquier manera, todavía tendría que elegir de qué lado del portal estar cuando se cerrara. Y si alguna vez me arrepentía de la decisión, abrir una salida de mi universo elegido con tan poco tiempo sería como intentar hacer un túnel de Alcatraz con una cucharilla. ¿Quedarme aquí? ¿Con ponis adorables y un par de semidiosas furiosas cazándome? Ni hablar. ¿Pero volver a casa? ¿Volver a la vida de mierda que tenía allí, sin poder, sin control, o intentar usar el poder que tenía aquí, solo para provocar el Ragnarok? Encajó. Me detuve con el casco en las manos. Tuve una idea. Hojeé la enciclopedia mágica mental. ¿Funcionaría? Posiblemente, si lo que el amuleto me había metido en la cabeza era correcto. No era suficiente información para lo que quería hacer, pero, me llevaría un año o más solo organizarlo todo. Tenía lagunas en mi conocimiento mágico que aún no había llenado, e implicaría todo tipo de riesgos, pero... tuve una idea. Ahora empecé a elaborar un plan. Era hora de poner en marcha mi plan. Iba a ser complicado y arriesgado, y requeriría muchos pasos y mucho tiempo. Algunas de las piezas que necesitaba iban a requerir algo de trabajo para conseguirlas. Pero el primer paso en cualquier plan, como solía decirnos el tonto de mi profesor de negocios en el instituto, era asegurarse de que el personal estuviera al día. Problema 1. Artful Dodger se hacía pasar por mi número 1. Mi número 1 estaba siendo manipulado por los demás ponis a mi servicio. Esto me parecía mal, y significaba que mi pandilla de ponis, al menos, me estaba faltando al respeto. Además, le hacía preguntarse cuándo iba a conseguir todo el poder que le seguía prometiendo. Así que, paso 1. Subir de nivel a mi esbirro. Esto me llevó al problema 2. Crisálida. Los demás cambiantes se estaban cabreando porque su antiguo capataz estaba holgazaneando en mi guarida, viviendo la vida tranquila. Era hora de convencerla del gran plan, o al menos lo que iba a revelarle, y de empezar a explotar ese pozo de conocimiento mágico, presumiblemente centenario. Caminé por el pasillo hacia la habitación de Chrysalis, con Artful Dodger a cuestas. Me interpuse entre los dos guardias de aspecto disgustado y golpeé la puerta con el puño enfundado en una malla. «Abre, Chrysalis», dije. «Es hora de ganarte la vida». La puerta se abrió de golpe con una velocidad asombrosa. Allí estaba Chrysalis, con una mirada inquietantemente ansiosa. «Sí, mi señor», ronroneó. «Por fin has decidido venir a mí». Noté que los guardias me miraban de reojo. «Mantén la distancia», le gruñí. Chrysalis frunció el ceño y luego me dirigió una mirada coqueta. Creo que era coqueta, al menos. Creo que alguno de nosotros estaba falto de práctica. «¿Por qué tienes que ser así?», dijo. «Soy tuya, completamente. En cuerpo y alma. ¿Nunca has sentido ganas de experimentar?». Me dedicó una sonrisa pícara y pestañeó. «Si alguna vez me apetece experimentar, iré a una feria de ciencias», dije arrastrando las palabras. «He oído que los volcanes de bicarbonato están de moda». Dodger reprimió un bufido. «Tenemos asuntos que tratar». Entré por su puerta, empujándola. «No nos molesten», les dije a los guardias. Esto me valió más miradas extrañas. Los ignoré y cerré la puerta. Tenía pocas razones para temerle. La tenía a dosis estrictas de las reservas de amor que los cambiantes habían acumulado, suficientes para mantenerla sana, pero lo suficientemente escasas como para que se viera obligada a administrar con cuidado cada gota de poder que tenía. Era un arreglo complicado, pero a mi favor. Su impronta en mí le dificultaba extraer de cualquier otra fuente sin mi permiso. Los cambiantes me trajeron el néctar de amor, yo lo bebí, luego ella lo absorbió de mí. A mí no me servía la energía del amor, por supuesto, así que casi toda fue directa a ella, lo que irónicamente fortaleció la impronta. Supongo que la forma más rápida de llegar al corazón de un cambiante es a través de su estómago. G. También me hacía inmune a sus trucos mentales más explícitos, al parecer, y no iba a intentar nada más sucio, como un cuchillo en la espalda o veneno en mi cerveza, mientras yo fuera su boleto de comida literal.
Aún así, había elegido celebrar esta reunión en la pequeña suite de Chrysalis para maximizar la ventaja psicológica. La sala principal era bastante pequeña y yo iba vestido como una mezcla de linebacker y marine espacial, así que no era difícil proyectar un aura intimidante. Ella ya era una invitada indeseada, lo cual debía molestarla y, por lo tanto, me beneficiaba, y tener a alguien invadiendo su escaso espacio personal con suerte la mantendría desorientada e intimidada. Aún así, la tenue y espeluznante decoración de criaturas fantásticas inclinaba la balanza, al menos un poco a su favor. La habitación estaba tenuemente iluminada, y Chrysalis, obviamente, había estado aportando su toque femenino al lugar. Si por femenino te refieres a reina de la colmena. Unas cuantas cosas verdes con aspecto de telaraña por aquí, algunas vainas brillantes por allá, simplemente contribuían al ambiente espeluznante. Cruzó la sala y cogió una jarra y un vaso. Hizo un gesto de ofrenda. ¿Algo de beber, mi señor? Solo el mejor hielo fundido. Rechacé su ofrecimiento con un gesto. Se encogió de hombros y vació el vaso. En los páramos se aprende a apreciar el agua abundante, dijo con una mirada reprendedora. Pero bien, así sea. Dejó el vaso. ¿En qué puedo servirte, oh amo temible? Empecé a hablar, pero mi cerebro se actualizó. Eres bípedo, noté. El hecho de que estuviera casi a mi altura debería haberme dado una pista, la verdad. Era solo 30 centímetros más baja que yo, sin contar el cuerno, y tenía garras simples de 4 dedos en lugar de pezuñas delanteras, además de una figura casi famélica. Un vestido negro suelto y sin mangas le caía sobre su esbelta figura. Por lo demás, era igual. Bueno. Salvo un par de características femeninas secundarias obvias. Se encogió de hombros expresivamente y levantó una mano con garras, examinándola. Parecía lo que había que probar por aquí, dijo. De todas formas, ayuda a bajar las cosas de los estantes más altos. Las caderas más anchas parecen ayudar un poco con el equilibrio, bajó la mirada y se sacudió un poco. Esta vez acerté con los chachas. Se llaman chachas, ¿verdad? Copa A, por si se lo preguntaban, caballeros. ¿Dónde? Entonces recordé una tarde que pasé laboriosamente explicando o intentando explicarle a alguien que, precisamente, buscaba un hombre en una mujer y por qué, precisamente, ninguna de las exposiciones locales de perros y ponis se acercaba. Artful Dodger se encogió de hombros. Lo siento, jefe, dijo. Me ha sacado un poco de información. Ah. Observó sus chachas con indiferencia. Son bastante interesantes por alguna razón, todavía me parece un poco incómodo tenerlos ahí todo el tiempo, incluso cuando no está amamantando. No tan incómodo como que la confundieran constantemente con un hombre, pensé distraídamente. Aunque eso no era un problema para ella. Era obvio lo que realmente intentaba hacer. Al menos esta vez sus proporciones eran más o menos correctas. La última vez que intentó aparentar ser humana, terminó pareciendo una de esas horribles muñecas Bratzo Equestria Girls. Una con pechos tan grandes que parecían dos globos en un palo. Resistí el impulso de frotarme las sienes a través del casco. Basta, dije. Hay cosas que tenemos que discutir. Me senté cerca y le expliqué el problema con Artful Dodger. Se sentó frente a mí, interponiendo a Artful Dodger, cada vez más nervioso, y lo miró con los ojos entornados. Sí, dijo, acariciándose la barbilla. Entiendo que esto sea un problema. Un adulador al que tus otros subordinados abofetean te da mala imagen. Me miró. ¿Por qué elegiste a este, de entre todos los ponis? Los perros diamantes son leales, pero tontos, dije. Los exconvictos son algo más inteligentes, pero no tan duros ni inflexibles como creen. Los cambiantes son inteligentes y duros, dentro de sus límites, pero su lealtad está ligada a mí mágicamente, lo que los hace sospechosos. Señalé a Artful Dodger. Este es bastante inteligente, ha vivido en la calle, lo que lo hace mucho más mundano que la mayoría. Aunque ahora mismo es bastante débil, aguanta las palizas y sigue adelante, y aunque sus ambiciones solo lo hacen realmente leal a sí mismo, son directas y obvias, lo que significa que puedo usarlas. Chrysalis dijo y asintió. Lejos de ser perfecto, pero útil, resumió. En esencia, coincidí. Artful Dodger parecía cada vez más nervioso. Al parecer, empezaba a darse cuenta de que era el centro de atención de dos de los seres más peligrosos de Equestria, y no estaba seguro de si le gustaba. Entonces, dijo nervioso, ¿cuál es el plan para fortalecerme? Silencio, Gerup, los adultos están hablando, murmuró Chrysalis.
Esa es la cuestión, sin embargo. No estoy segura de qué tan útil sea mi consejo aquí. ¿Los ponis son tan diferentes? Obviamente, comenté secamente. No solo de los cambiantes, dijo Chrysalis, negando con la cabeza, sino entre sí. Hay tantos tipos de ponis. Razas, formas, colores, tamaños, tipos, talentos, con sus cutie marks y todo lo demás, la cultura pony gira en torno a ser individuos. Hizo comillas en el aire. Estaba captando rápidamente los gestos humanos. Es un caos absoluto. Con los cambiantes, todo es igual. Hay que ganarse la individualidad, no que te la den al nacer. El estilo cambiante es mucho mejor. Si quisiera un agente especial para una tarea específica, casi podría elegir a un cambiante al azar, infundirle poder mágico o darle una insignia de autoridad, y listo. Tendría sentido, me di cuenta. Irónico. Tenían que ser capaces de imitar a cualquiera, de ponerse en la piel de cualquiera. Pegaso, pony terrestre, unicornio o incluso princesa alicornio. Y para imitar a cualquiera, todos tenían que ser prácticamente iguales en el fondo. Aunque tenía mis sospechas sobre la perspectiva de Chrysalis de su raza como engranajes intercambiables. Colmillo Negro me había dicho que su especie era cíclica, con un estilo de vida más solitario en una parte del ciclo y una colmena enjambre en otra. Me parecía un poco miope descartar por completo el individualismo de los cambiantes. Y, después de todo, había fracasado en su único intento de conquista. Eso sugería cierta miopía en el liderazgo. Teniendo todo eso en cuenta, insistí. ¿Por dónde empezarías? Chrysalis se puso de pie y rodeó a Dodger, acariciándose la barbilla y observándolo fijamente. Él permaneció inmóvil, con el nerviosismo patente en el rostro. Bueno, empecemos por saber qué hace ya, dijo. ¿Cuáles son sus talentos? ¿Cuál es su talento especial, si vamos al caso? Agité la mano imperiosamente hacia Dodger. Dodger. Una pequeña demostración de tus talentos, dije. Pareció cobrar algo de confianza con eso. Procedió a repasar la táctica. Abrir una cerradura mágicamente, sacar una baraja de cartas y jugar a 3 cascos, disfrazar unas piedrecitas como monedas, lanzar un hechizo de mira a otro lado, sacar objetos sueltos de nuestros bolsillos mágicamente. El momento culminante de su actuación fue cuando caminó detrás de Chrysalis. Ella soltó un grito de sorpresa y él la rodeó por el otro lado, sonriendo como el gato que se comió al canario. Se levantó el sombrero y se le cayó una ropa interior de encaje. Chrysalis siseó como una víbora enfurecida, le arrebató las bragas, con la cara enrojecida, y se retiró al baño para ponérselas de nuevo. ¿Y qué has conseguido con ese truco? Le pregunté. Una bofetada, admitió con tristeza, haciendo una mueca al recordarlo. Casi pierdo un diente una vez. Supongo que recibir una bofetada con los cascos debía ser mucho más duro. Tuve una breve idea. Espera, murmuré. ¿Por qué los ponis llevarían ropa interior de encaje? Andan desnudos. El astuto Dodger me miró como si fuera un idiota. ¿Qué gracia tiene un regalo del día de la conmoción sin un envoltorio elegante que quitar? Dijo. Lo pensé un momento. Entonces, ¿por qué no? Dijo Dodger, señalando con la cabeza hacia el baño y moviendo las cejas. Lo miré con el ceño fruncido a través del casco. Ya hablamos de esto, dije. 1. Soy de otro mundo. Probablemente tenga más en común, genéticamente, con los hongos que Mamá Grande cultiva en su cocina. 2. Las aterradoras enfermedades venéreas de los cambiantes. 3. Mi especie es la única inteligente en mi planeta, así que acostarse allí con alguien que no sea de mi especie es bestialidad, o sea, asqueroso. 4. Podría enfadarse y que le salgan dientes en algún lugar impío. Se encogió al oír eso. 5. A pesar de todo, gracias a la magia hay una posibilidad de embarazo, y no quiero lidiar con una colmena de horribles abominaciones bicho humano pony llamándome papá. 6. Primera regla de hermanos. Nunca te acuestes con un loco. 7. Es una asquerosa bicho caballo alienígena. Eso por sí solo es un factor decisivo que te mata la erección. 7. Vale, vale, vale. Dijo Dodger, haciendo una mueca y bajándose el sombrero hasta las orejas. No hace falta entrar en detalles, Puaj. Respondió Chrysalis. Miró a Dodger con ojos brillantes. Si vuelves a hacer eso, te arranco el aparato reproductor por la nariz, dijo con calma. ¿Quedó claro? Artful Dodger tragó saliva. Cristal, dijo con humildad. Entonces, ¿alguna conclusión?
Pregunté, volviendo al tema. Chrysalis terminó de calmarse y volvió a sentarse. Su talento especial es obvio, dijo. Engaño, distracción, esquivar y engañar, evitar y evadir. Sus labios se curvaron en una leve sonrisa. Casi como un cambiante, en cierto modo. Mi primer pensamiento es impulsar cualquier mejora que le des en esas direcciones. Tiene sentido, dije. Es más fácil seguir la dirección que toma su Mark que ir en contra. Apuesta por sus fortalezas. Artful Dodger levantó un casco. Espera, dijo. Con perdón de sus poderosas poderosidades, pero pensé que íbamos a trabajar en mis debilidades. Ya sé cómo huir y esconderme. Necesito una forma de mantenerme firme y dar la talla. Tenía razón, tenía que admitirlo. Ya era escurridizo como una anguila y el doble de evasivo, pero esquivar y correr solo te llevaba hasta cierto punto hasta que te acorralaban. Reflexioné un momento. Entonces, ¿cuál era la solución? ¿Entrenamiento especial? Claro que la habría, pero no solucionaba el problema inmediato. Lanzarle un montón de hechizos protectores podría funcionar, pero, salvo algunas excepciones, solían tener inconvenientes o desaparecer bastante rápido. ¿Algún tipo de arma? ¿Algún artefacto potenciador de la magia, como una versión barata de mi propio amuleto? Reflexioné con tristeza. No quería que se volviera demasiado poderoso, demasiado independiente, pero al mismo tiempo no quería que estuviera indefenso en un momento inoportuno. Chrysalis reflexionaba en voz alta en un tono similar. Si fueras un cambiante, podrías simplemente innovar, dijo. Crecer colmillos venenosos o armaduras o fortalecer tus músculos hasta ser fuerte como un buey. Te costaría caro en energía amorosa, pero podrías hacerlo. No sé nada de aprender magia de cambiantes. Los ponis descubrieron cómo deshacerte de los cambiantes enseguida, señaló Dodger. Sus traseros de pastel real tienen defensas anticambiantes hasta el último aliento. No quiero ser una pony de un solo truco, sobre todo cuando todos los ponis saben el truco. Chrysalis se encogió de hombros. Ah. Dudo que pudiera enseñar magia de cambiantes a un pony, aunque sí sé algunas maneras de usar nuestra magia para hacer cambios más permanentes, aunque cosméticos, lo miró con picardía. Dime, ¿darte colmillos venenosos? ¿O armadura de escamas? ¿O alteraciones más sutiles? Ella parecía pensativa. Él, aprensivo. Un truco de un solo uso. Eso me dio una idea. Bueno, entonces, dije. ¿Quién dice que tenemos que usar solo un truco? Fue más tarde esa semana. Estaba trabajando en los aspectos más importantes del plan, repasando mis notas e investigando, cuando sentí que mi poder se agotaba. Me levanté de lo que estaba haciendo, me apresuré a mi puesto de trabajo y activé el sistema de seguridad. Sí, tenía un puesto de trabajo y un sistema de seguridad. Consciente de la necesidad de vigilar todo, había instalado ojos vulcanos permanentes por todos los túneles. Funcionaban también como linternas, manteniendo los túneles y las cámaras iluminados con un brillante resplandor amarillo verdoso, muy primaveral, y me permitían vigilar la guarida al instante cuando lo deseaba. Había construido un trono de roca y hierro cubierto de runas en mis aposentos y había anclado el hechizo tanto a él como a mi trono más público en la sala del tesoro. Era tan cómodo como parece. Yo estaba considerando seriamente reemplazar ambos tronos con sillones reclinables. ¿Los ponis tenían sillones reclinables? Seguro que había un pony llamado Lazy Boy en alguna parte. En fin, sentí el tirón de mi poder y me dejé caer en mi puesto de trabajo, convocando las pantallas. Me llevó un rato encontrar a Artful Dodger. Estaba en uno de los túneles sin terminar, con otros 2 o 3 ponis exconvictos de aspecto corpulento. Parecía que lo habían empujado a un rincón trasero donde creían que los ojos no lo veían. Palabra clave. Pensamiento. Me había esforzado por disfrazar a la mitad de los ojos de Vulcano como lámparas comunes, cristales luminosos u hongos luminiscentes. Imbéciles. Estaban haciendo la típica rutina de hombre grande en el campus, cerniéndose sobre él y dándole algún que otro empujón con un casco enorme. Amplié la imagen, encendí el sonido y me recosté para observar. No te hagas el favor de que me den órdenes los enanos, decía el más grande, un semental gris oscuro que al parecer era el líder. Oye, solo estoy transmitiendo las órdenes de Vulcano, protestó Dodger. Intentaba mantener la calma, pero lo sentía tirar de la cuerda mágica como un pirófobo que activa la alarma de incendios. Si quiere que se hagan cosas, me manda a decirlas. ¿Qué? ¿Es demasiado bueno para hablar con nosotros ahora? Resopló el semental gris.
Su Majestad, el Rey de los Perros Diamante y la Tierra, le dio otro empujón a Dodger. Quiere que se haga algo que pueda decirnos él mismo, en lugar de mandar a su noviecita a hacerlo. Los otros matones rieron disimuladamente, en voz baja y amenazante. No me gusta tu actitud, mariquita, me da igual con quién te acurruques. Quítate de aquí antes de que te pateemos el trasero de Hada. Revisé la cuerda. El corazón de Dodger estaba por las nubes y su temperatura corporal estaba bajando. Perfecto, estaba en el punto álgido de la lucha o la huida. Envié una orden a través de la cuerda, una que solo él podía oír. Hazlo. El sombrero de Dodger se echó hacia atrás. Un rayo negro brotó de la punta de su cuerno y alcanzó a Big Bad Eye justo en el pecho. Lo envolvió y lo levantó del suelo, lanzándolo por el túnel hasta la pared del final, con tanta fuerza que dejó una hendidura con forma de pony. Se deslizó al suelo, echó un bulto quejumbroso y deshuesado. Los demás lo miraron boquiabiertos. O mejor dicho, se quedaron boquiabiertos al ver el anillo de cuerno que llevaba. Un grueso anillo de oro con pesadas gemas negras engastadas. Era un simple anillo de refuerzo, similar a los que usaba la élite de Canterlot para ayudar a los potros mimados que tenían dificultades con su magia básica de levantarse y moverse, pero mucho más poderoso, y en lugar de usar la magia de Dodger, usaba el poder del amuleto, mezclándolo con el suyo y dándole un impresionante aumento de TK. Tenía inconvenientes. No podía usarlo con mucha frecuencia ni durante mucho tiempo. Pero sin duda era impresionante. Probablemente podría abofetear al resto de la pequeña pandilla solo con eso. Al parecer, los otros matones creían que usar un potenciador mágico con una probabilidad de 5-1 era hacer trampa. Menuda comadreja. Gruñó uno. Se abalanzaron sobre él, amontonándose donde estaba. Y no estaba allí. En lugar de darle una sola amplificación o abordar el problema de una sola manera, decidí potenciarlo con una mezcla de trucos, poderes y potenciadores. Esta fue la contribución al enfoque de amplificar sus dones naturales. La llamé la ilusión del desplazador. Tenía algunas habilidades rudimentarias con las ilusiones. Chrysalis y yo habíamos trabajado juntos, enseñándole a amplificarlas y enfocarlas en una simple ilusión. La de estar a 2 o 3 pasos de su ubicación real. Le llevó un par de días, pero ya podía lanzarla por instinto, siempre que se sobresaltaba o sentía peligro. Tenía la esperanza de que con el tiempo aprendiera a lanzar múltiples ilusiones de sí mismo, pero ahora mismo ese simple truco era sorprendentemente efectivo. Ningún pony podía alcanzarlo, y como podía desplazar su yo ilusorio, era imposible adivinar su ubicación. Con 5 no, 6, ahí venía Charcoal de nuevo ponis retorciéndose en un espacio reducido, su suerte pronto se agotó. Un Pegaso con alas de rata logró superarlo en maniobrabilidad y lo atacó por detrás. Por puro instinto, Dodger atacó con sus cascos traseros, dándole al Pegaso en la clavícula. Hubo un destello, chispas por todas partes y, imaginé, un fuerte olor a ozono, mientras el Pegaso en cuestión empezaba a bailar flamenco con la crin y la cola erizadas. Lleva dingan gringa dinga dingan yaba viva vivibti. Gritó, antes de desplomarse en un montón, levantando volutas de humo. El astuto Dodger era ahora el orgulloso dueño de un ingenioso par de herraduras. Los herreros de Diamond Dog habían tenido que hacer un par de intentos para que quedaran perfectas. Eran un viejo diseño de Pegaso, caído en desuso hacía tiempo. Herraduras de relámpago. Se pegaban a los cascos sin clavos, por supuesto, todas las herraduras de pony lo hacen. No les gusta clavarse clavos en las partes del cuerpo más que a ti, y aislaban al usuario contra rayos inesperados, importante cuando caminabas sobre nubes de tormenta para ganarte la vida, y el acero celestial los hacía ligeros como una pluma, pero tenían un defecto fatal. No solo bloqueaban la electricidad, la absorbían. Esto significaba que tenían una tendencia a acumularse y liberar descargas masivas de electricidad. Había convertido un error en una característica, haciéndolos más gruesos, aumentando la capacidad todo lo posible y agregando la capacidad de liberar las sobrecargas con una patada o un corcoveo. Con solo caminar todo el día podía acumular una carga estática masiva en cada herradura. Eso le daba 4 cascos, 4 disparos. Los resultados de solo 2 herraduras fueron mucho más potentes de lo que esperaba. Algunas de las puntas de las plumas del Pegaso se habían incendiado. Entre los matones que aún seguían en pie había un unicornio. Empezó a disparar su cuerno. Dodger no esperó a ver qué estaba a punto de hacer. Un rayo de energía negra saltó y golpeó al unicornio atacante justo en el cuerno.
Hubo una explosión de chispas y el matón unicornio cayó al suelo con un grito. Era mucho más simple de lo que parecía. Ese rayo negro había sido un viejo truco sucio para luchar contra unicornios, solo un golpe rápido y seco en el cuerno para interrumpir cualquier conjuro. Normalmente, un cuerno de unicornio es tan duro y débil como un hueso de ballena. Pero si lo haces en medio de un conjuro, es desorientador y duele casi como un golpe en los testículos, o eso me han dicho, si el conjuro es lo suficientemente fuerte. Pero con ese rayo cinético negro, parecía mucho más siniestro. Reí para mis adentros mientras observaba la acción. ¿Y cómo va? Dijo una voz a mis espaldas. Miré a Chrysalis. Estaba recostada sobre el respaldo de mi trono, con los brazos perforados colgando sobre él, mientras observaba la pantalla por encima de mi hombro. Mejor de lo que esperaba, le dije. Carbón y sus idiotas intentaron intimidarlo hace un minuto, y ahora los está azotando por todo el pasillo. Literalmente, en ese momento. Había vuelto al anillo Teca y estaba lanzando a la media docena de ellos de un lado a otro por el túnel, golpeándolos contra las paredes con tanta fuerza que el polvo se asentaba. Chrysalis rió entre dientes. ¿De qué te ríes? De ti, dijo con picardía. El padre orgulloso. Gruñí y volví mi atención a la pelea desequilibrada. No va a poder seguir así mucho más tiempo y. Sí, ahí va. El dolor de cabeza por la retroalimentación lo afectó. En la pantalla, el campo mágico de Godger se apagó y su improvisado saco de dormir cayó al suelo. Se tambaleó hacia atrás, jadeando y haciendo una mueca de dolor. A ver si Charcoal y sus matones han aprendido. No, no lo han hecho. Los matones ponis se habían puesto de pie con dificultad y estaban sacando cuchillos. Parecía ridículo. Nada es menos intimidante que un pony con ojos de Bambi intentando sostener un cuchillo en la boca, pero sabía por experiencia que tenían músculos del cuello y los hombros sorprendentemente fuertes y flexibles, y podían blandir armas como esa con una efectividad inquietante. Al fin y al cabo, eran criaturas capaces de clavar clavos con un martillo en la boca. Había descubierto que podía enviar mensajes a Dodger a través de la cuerda mágica que alimentaba el anillo, enviando vibraciones por él, como uno de esos micrófonos que vibran el occipital del oído. Basta, dije por la cuerda. Elimínalos, ya. El astuto Dodger se quitó el sombrero, sujetándolo por el ala entre los dientes, y lo agitó hacia los ponis que se acercaban, inclinado para que pudieran ver dentro. Salió un humo negro como la tinta, y se desató el infierno. Este era mi favorito entre todos los trucos que le habíamos dado. Entre los libros que robé de la biblioteca de Twilight Sparkle se encontraba un estudio exhaustivo del tirano Rey Sombra y la magia que usó para controlar el imperio de cristal con una pezuña de hierro. Era un volumen de investigación exhaustivo, escrito nada menos que por la propia Twilight Sparkle, y contenía miles de ideas ingeniosas y, a la vez, repugnantes, con un potencial que el propio Sombra probablemente no tenía la perspectiva para apreciar plenamente. Entre las páginas, Chrysalis y yo encontramos un ingenioso hechizo que, citando al autor, aparentemente crea una niebla intangible que absorbe la luz y posee propiedades psicorreactivas particulares, demostrables por sus respuestas subjetivas a los observadores inmediatos. Traducción. Reaccionaba a tus pensamientos. Y no de forma agradable. Para mi sorpresa, Artful Dodger no tuvo ningún problema en lanzar el hechizo y generar volutas continuas de humo negro, realizando la hazaña casi de inmediato. Por desgracia, eso era todo lo que podía hacer. Briznas, que se disipaban casi tan rápido como las creaba. Se quejaba de que no podía hacer nada con una nube mágica que no era más grande que un pedo de ventisca. Fue Chrysalis a quien se le ocurrió la idea de almacenar esas briznas, tras un rápido vistazo a los montones de trastos que habíamos saqueado para encontrar un sombrero apropiado, y una cuidadosa reorganización mágica del interior con un patrón particular de cristal e hilo plateado. Artful Dodger tenía un elegante sombrero de copa nuevo que podía contener litros de la neblina de tinta en reserva. Lo llenó hasta el tope y nunca iba a ningún lado sin él firmemente puesto en la cabeza. Yo lo había bautizado como el sombrero lleno de pesadilla. La neblina que salía a borbotones del sombrero de Dodger era negra como el pecado, espesa como la tinta, y más que ondularse por el aire, fluía. Se enroscaba en el aire como un ser vivo, formando burbujas y espirales que ondulaban como medusas siniestras, y cualquier pony que lo mirara, el humo adoptaba la forma de sus peores pesadillas. El Pegaso aparentemente tenía un miedo profundo a los Windigos. Ponis pálidos y espectrales surgieron del humo y comenzaron a volar a su alrededor, relinchando y chillando. Chilló y se acurrucó, temblando.
Otros tenían miedos más sutiles y personales. El semental unicornio de repente se encontró frente a una figura distorsionada y lasciva que se acercaba sigilosamente, abriendo y cerrando unas enormes tijeras. No, mi cuerno no, mi cuerno no. Gimió, encabritándose y cubriéndose la cabeza con las pezuñas delanteras. Uf. No quería saber los detalles de ese trauma infantil en particular. Al parecer, Charcoal era un pony difícil de asustar. La nube de niebla oscura que tenía delante tardó un tiempo en tomar pie. Sin embargo, cuando lo hizo, fue una maravilla. Era una hidra. 3 cabezas, de color negro azabache, con ojos llameantes y bocas llenas de fuego tras los colmillos, tan grande que parecía llenar el túnel. Relinchó y retrocedió hasta la pared. Nota. Uno pensaría que los ponis tendrían más miedo de los dragones. No. Los dragones son inteligentes y se puede razonar con ellos, al menos a veces. Las hidras, por otro lado, son estúpidas, feroces y, en algún lugar y de alguna manera, personalmente creo que eran como lubinas de boca grande, que perseguían cualquier cosa de colores brillantes, habían adquirido un gusto por los ponis. El horror de todos los ponis era la idea de que una de estas enormes máquinas de comer entrara en su ciudad, con sus múltiples cabezas devorando ponis como si fueran palomitas de maíz. No había leído ningún informe sobre ninguna masacre de hidras. Sospecho que las hidras eran muy parecidas a los tiburones en mi mundo, con una reputación mucho peor que la realidad. Pero Charcoal debió de estar cerca en algún momento, porque con solo ver esa hidra espectral, gritaba como una potra bajo los efectos del helio. Las ilusiones se mezclaban, cruzándose, mezclándose, miedos menores y monstruos del saco surgían y aparecían del humo en los límites. Media docena de los más buscados de Equestria, reducidos a potras chillonas por un sombrero lleno de humo. Pero Dodger había alcanzado el límite de su reserva de combustible de pesadilla embotellado. La niebla ya empezaba a disiparse por los bordes. Esa fue mi señal. Como habíamos planeado, extendí el amuleto y tomé el control del sombrero, sacándolo de la boca de Dodger y haciéndolo flotar en el aire. Dispersé también el humo de pesadilla, enviando a los monstruos del saco que había formado a la nada. El túnel se quedó en silencio de repente cuando todos los ponis levantaron la vista hacia el tocado flotante. Había añadido una piedra redonda, del tamaño de la palma de mi mano, a la cinta del sombrero. Se partió por la mitad, desprendiéndose como un párpado, revelando un ojo verde amarillento con pupilas rasgadas. Subí la reverberación y hablé a través del ojo. Artful Dodger, dije, con mi voz amplificada resonando en el sombrero. ¿Por qué liberaste las nieblas de pesadilla? Dodger captó la señal a la perfección. Cayó de rodillas, haciendo una reverencia al sombrero, y dijo: Perdóname, señor oscuro. Sé que me dijiste que lo usara solo en circunstancias extremas, pero tuve que defenderme a tus ponis. Señaló a la media docena de matones ponis dispersos por el suelo. Charcoal y sus amigos decidieron que no les gustaba mi cara. Su señoría oscura, señor. Hizo una pausa teatralmente larga. Entonces decidieron darme una paliza para dejar claro el punto. Ya veo. Giré el ojo hacia un carbón decididamente agitado. Entonces, ¿qué tienes que decir por ti mismo? ¿Carbón? Lancé todo el desdén que pude por ese nombre. ¿Por qué agrediste a mi subordinado? Dijo que no le importaba recibir órdenes de ningún catamita del señor oscuro, intervino Artful Dodger con picardía. Y si tenías algo que decir, podías bajar como un semental y decírselo a la cara. Su señoría. Señor. Parecía que a Charcoal le había sentado mal el desayuno. Tragó saliva y tartamudeó. Nosotros, no nos importa que nos dé órdenes una rata callejera arrogante, somos sementales hechos y derechos, nosotros, tonto. Tronó, haciendo que sus crines se echaran hacia atrás. El ojo se encendió rojo. Siempre he sabido de tu comportamiento ingenuo, de tus quejas mezquinas y de tus abusos aún más insignificantes. Artful Dodger es mi aprendiz. Ya no es un simple pony. Bajo mi tutela, ya conoce secretos que podrían reventarte la mente y desgarrarte la carne de los huesos. Agradece que le ordené que se controlara al tratar contigo. Los matones mezquinos tenían expresiones que me indicaban que probablemente habían dejado manchas en el suelo del túnel. Escucha mis palabras y atiéndelas. Artful Dodger es mi siervo. Su voz es mi voz. Su poder es mi poder. Cuando hable, deberás obedecerlo sin importar nada. Solo yo decidiré cuándo y si se ha excedido. Si lo atacas, lo sabré. Si te niegas a obedecerlo, lo sabré.
Y si me entero de más insubordinaciones, te concederé tu insensato deseo. Dejaré mi trono, bajaré a donde te escondas y me encargaré de ti personalmente. Ve a lo tuyo. Conoces tus órdenes. Vuelve conmigo, mi aprendiz, y trae a mis lugartenientes. Tenemos mucho que discutir, hice una pausa significativa. El plan. Sí, señor oscuro. Artful Dodger hizo una profunda reverencia. El ojo se cerró y el sombrero le cayó con elegancia sobre la cabeza. Se lo puso en una postura elegante y salió del túnel al trote. Justo antes de irse, volvió a mirar a los ponis conmocionados. Me pregunté si ahora se habían fijado en las pupilas entrecerradas o en el brillo felino que desprendían. Observé sus rostros. Sí, lo habían hecho. Quizás quieras volver al trabajo, dijo. Hubo un frenético forcejeo de miembros magullados mientras los sementales se ponían de pie y se dirigían a otro lugar. De vuelta en mi cueva, solté una carcajada nada propia de un señor oscuro. Había sido divertidísimo. Lo mejor era que Dodger ni siquiera había usado la mitad de los nuevos trucos a su disposición. Llevaba dardos con punta de droga bajo la cinta del sombrero, impregnados de veneno de cambiante, proporcionado por la propia Chrysalis, que podía paralizar a un pony hasta por 1 hora. Tenía un pendiente de ópalo de fuego que le permitía escupir llamas. Tenía a Joak venenoso en una botella con pulverizador en el bolsillo del chaleco, y una inmunidad a él cuidadosamente adquirida. Había aprendido un hechizo de teletransporte que lo lanzaba 3 metros en cualquier dirección, y tenía una piedra de hogar de un solo uso que lo teletransportaba instantáneamente a su gemelo, dondequiera que estuviera, actualmente en mi santuario. Podía ver en la oscuridad gracias a la magia transformadora de Chrysalis aplicada a sus ojos, que además les daba su nuevo y único brillo de ojos de gato. Tenía una camiseta interior impenetrable que convertía flechas y cuchillos. Llevaba una derringer escondida en el sombrero. Tenía tantos recursos mágicos, refuerzos y baratijas que bandas terroristas errantes, de alineamiento cleptómano homicida, deberían haber estado recorriendo los túneles para cazarlo. Felicidades, mi señor, rió Chrysalis entre dientes. Salió mejor de lo esperado. Y fue un toque brillante, haber dejado entrever un plan en tu conversación. Sí, con un poco de suerte, ay, ¿a quién engañamos? Estos tipos cotillean como pescaderas. Mañana correrá la voz. Primero, que mi aprendiz es un cabrón medio demonio aterrador que se guarda pesadillas bajo la máscara. Eso debería frenar cualquier intento de presionarlo. Segundo, todos estarán convencidos de que tengo un vasto y misterioso plan secreto en el que estamos trabajando, que silenciará a quienes afirman que andamos sin rumbo. Chrysalis cruzó los brazos sobre el respaldo de mi trono y apoyó la barbilla en las muñecas. ¿Y tienes un plan? Preguntó. Me levanté. ¿En qué crees que estábamos trabajando? Dije, señalando la mesa cubierta de gráficos y diagramas. Es ambicioso, llevará mucho tiempo y mucho riesgo. Y no puedo revelarlo todo de una vez. Hay algunos detalles que debo guardarme para mí, para que nuestros enemigos sigan con la intriga. Pero si lo logro, si lo logramos, tendremos los tesoros de mundos enteros a nuestra disposición. No pude evitar extender la mano y asir el aire con mi puño enfundado. Chrysalis suspiró y fingió desmayarse. Ah, y pensar que me habría conformado con mucho menos. Solo tú, mi señor, y yo, y nuestro pequeño potro Artful Dodger en una cabaña en el bosque. Vete al diablo, le dije. Estoy comprometida con un mando de otro mundo. Creía que ya lo estaba, bromeó. Tenía una meta grande, audaz y de amplio alcance, pero había muchos pequeños pasos intermedios. Fortalecer a mis tenientes y reforzar la jerarquía de los jefes fue el primer paso. Los perros de diamante y los cambiantes ya venían con una jerarquía predefinida cuando los adquirí, lo que simplificó las cosas. Colmillo Negro llevaba una relación muy estrecha con los cambiantes, y Runt, Mange y Skank al menos podían machacar cráneos y mantener a raya a los perros de diamante. Para simplificar las cosas, elegí a un par de cabezones en las filas de ponis y los nombré oficialmente jefes de los matones ponis. La verdad es que no me importaba mucho quién estuviera al mando en ese nivel. Si me daban la lata, los despedía y elegía a alguien nuevo. Además, el segundo al mando fue eliminado por Artful Dodger. Después de un par de exhibiciones más de sus nuevos potenciadores contra algunos alborotadores, la tropa se volvió mucho más obediente. Dodger les dijo que les dije que saltaran y ellos preguntaron qué tan alto. Decidí que también era hora de potenciar a los matones. Tuve que darle vueltas a la idea un rato.
Las armas y armaduras escaseaban en la horda, y consistían principalmente en picos y palas de perro de diamante. Malo. Asaltar o robar armas también era contraproducente. ¿A quién se las robaría? Las tropas de Celestia eran todas iguales, mientras que yo tenía ponis terrestres, pegasos, unicornios, cambiantes y perros de diamante. Incluso había conseguido 3 o 4 minotauros recientemente. ¿Quién sabía qué más tendría en las filas? Producir las nuestras en masa también estaba descartado, por la misma razón. Me planteó algunas preguntas. Entendí la esencia de las Cutie Marks, los talentos especiales y todo eso. ¿Cómo demonios se podía crear un ejército uniforme de una sociedad tan individualista y de copos de nieve especiales sin perder todos los beneficios de sus habilidades y talentos? Pensé en el historial de rendimiento de los soldados de molde de Celestia. Respuesta. No. Individualmente eran impresionantes. Como fuerza uniformada y regimentada, eran pésimos. Aplastados por Nigmaremon, aplastados por la discordia, aplastados por los cambiantes, aplastados por mí. Es irónico que una especie de manada fuera tan mala trabajando como una unidad cohesionada. Parecían perder una docena de puntos de Ci cada vez que lo hacían. Aunque, claro, quizá por eso, quien los creó, les dio esos sellos de pony vagabundo en primer lugar. Para recalcarles que debían ser individuos y no simplemente correr sin pensar con el grupo. Al fin y al cabo, el instinto de manada tiene serias desventajas, como las estampidas y los precipicios. Decidí dividir la diferencia. Big Boss había sido bastante indiscriminado con su acaparamiento. La mayor parte de su tesoro consistía en oro y gemas, por supuesto, pero también había un montón de monedas de cobre, níquel y zinc, y no pocas cosas hechas de estaño y similares porque brillaban. Puse a los herreros a trabajar fundiéndolo. Hicimos que trajeran toneladas de madera del Everfree. Puse a perros y ponis que fueran buenos con el cuchillo a tallar duelas, arcos, flechas, garrotes rudimentarios y mayales. Pero sobre todo, fabricaban herramientas. Martillos, tenazas, yunques rudimentarios, cuchillos, hachuelas y cepillos, herramientas para trabajar el metal, la madera y la piedra. Les hice excavar hacia afuera, ampliando la cueva de herrería hasta que tuvo el tamaño de un hangar de aviones, añadiendo varios hornos de piedra y bancos de trabajo. Luego abrí las puertas de golpe y les dije a mis hombres: armen. Cada soldado era responsable de proveerse sus propias armas y armaduras, les dije. No me importaba si las fabricaban ellos mismos con lo que les ofrecía, si las rogaban, las pedían prestadas o las intercambiaban entre ellos. Hicieran lo que hicieran, era de lo que dependerían para sobrevivir, así que más les valía aprovecharlo al máximo. El arsenal de armas que ya se encontraba en la armería se agotó rápidamente. Hubo muchas discusiones y quejas, por no mencionar muchas palabrotas y peleas, pero finalmente, bajo la ruda tutela de los perros de diamante, todos se pusieron manos a la obra con determinación. Fabricar cuchillos, espadas, hachas, martillos, armaduras y escudos rudimentarios, enrollar cuerda para arcos, emplumar flechas y virotes de ballesta, y armar escudos y cascos con madera y chatarra. No había dos conjuntos iguales, y todos eran rudimentarios. Más de uno había desistido de fabricarse garrotes rudimentarios y cascos de metal. Los que tenían algo de talento pronto se encontraron con un sistema de trueque descomunal a su favor. Los herreros de los perros de diamante, en particular, se ganaron el respeto, a regañadientes, de los ponis por su artesanía. Pero al menos estaban armados. Me resultó más interesante que, si bien no teníamos mucho hierro disponible en ese momento, sí teníamos cobre, estaño y zinc. ¿Y conocía la receta del latón rojo? O al menos eso creía. Era algo que aprendí de un recreador de la guerra civil que se dedicaba a la herrería, hace un par de años. Estaba 99,44% seguro de tener las proporciones correctas, así que seguí adelante y mandé hacer algunas cosas. Pero no estaba completamente seguro de haberlo hecho bien hasta el día, bueno, ese día. Era el final del invierno. Acababa de supervisar un duelo de honor / prueba por combate entre un perro diamante y un pony terrestre que se peleaban por una espada, una pieza de equipo épico particularmente valiosa que encontraron en el tesoro de Big Boss. Este tipo de cosas había sido un problema durante un tiempo, ya que los perros diamante generalmente resolvían las discusiones con una pelea física. Claro que los ponis exconvictos no eran tan expertos en la etiqueta de los perros diamante de golpear a alguien en la cara y saber cuándo parar, así que la situación se había descontrolado. Minimicé el derramamiento de sangre proclamando que, de ahora en adelante, yo sería el árbitro.
Les hice preparar un ring de combate en la sala del trono y luego impuse la ley. Había mantenido las reglas básicas simples. Nada de armas, nada de matar, y las dos partes en disputa debían acordar de antemano si sería el primero en derramar sangre, el primero en ceder o el último en pie, y yo podía anular cualquier decisión si me apetecía. Eso había mantenido las cosas bajo control, aunque no civilizadas. Tenía la ventaja adicional de darle al resto de la horda algo para distraerse de su encierro. Era tarde. Sacaron del ring a los dos últimos concursantes de la corte del pueblo, ambos ensangrentados, magullados e inconscientes. El pony terrestre definitivamente había vencido al perro de diamante en el ring. Se iba a enfadar cuando despertara y descubriera que yo había decidido que el perro de diamante había ganado la espada. Vamos, el perro de diamante tenía manos. De repente, hubo un alboroto en la entrada de la sala del trono. Un par de guardias con lanzas entraron ruidosamente, rodeando a una figura encapuchada. Eso fue lo suficientemente interesante como para llamar la atención de todos. Todos los bichos, perros y ponis de las galerías excavadas en las paredes de la caverna dejaron de discutir sobre sus apuestas y se asomaron a mirar boquiabiertos. Quienquiera que fuese, tenía unas de latón. Llegó a mi trono con paso firme, lento y despreocupado, sin detenerse siquiera en las manchas de sangre del suelo de piedra. Al principio pensé que era un pony bajo la capa, pero entonces levantó una mano de dedos largos por debajo de la túnica a modo de saludo. Hice todo lo posible por disimular mi sorpresa. ¿Un centauro? ¿Por qué no? Saludos y bien encontrado, Dark Vulcan, dijo con una voz aguda y susurrante. Primero los ponis de la caravana, luego los exconvictos, ahora este tipo. Empezaba a molestarme la cantidad de gente que entraba sin avisar en mi guarida. Le di toda la rutina del señor oscuro y cegador. Me recosté en mi trono, Chrysalis a mi derecha, Artful Dodger a mi izquierda, dos corpulentos minotauros flanqueando la tarima hasta mi trono, mis soldados a mi alrededor con espadas, garrotes y lanzas listas. ¿Y tú quién eres? Le gruñí, con las lentes de mi máscara brillando al rojo vivo. El centauro hizo un gesto apaciguador. Solo, un admirador, dijo. Se acercó. Pude ver una sonrisa dentada y dos tenues chispas rojas bajo la capucha. Y un posible amigo. ¿Y a mí debería importarme? Dije. La sonrisa se ensanchó. Eres un ser de gran poder, y sospecho que aún más ambicioso. Pero las fuerzas que se alinean contra ti son considerables. Necesitas aliados. Soy una persona con un talento considerable y muchos siglos de experiencia tratando con gente como las hermanas Alicornio. Juntas podríamos lograr mucho. Oye, ¿y ese individuo tiene nombre? Preguntó Artful Dodger con sarcasmo. Chrysalis estaba de pie junto a mí en su forma bípeda, inclinada sobre mi hombro. Sentí que se ponía tensa. Mala señal. No me quitó la vista de encima mientras subía al estrado hacia el trono. Se echó hacia atrás la capucha, revelando una cabeza barbada, parecida a la de una cabra, con dos cuernos cortos. Puedes llamarme Tirek. Eso galvanizó a los dos ponis a mi lado. Dodger gritó y retrocedió como si el mismísimo diablo hubiera salido de su capa y saludado. Chrysalis siseó como una serpiente. Mátenlo, idiotas. Les gritó a los guardias. Mátenlo antes de que... Antes de que, no pudo decirlo. Tirek agitó la mano y tanto ella como Dodger salieron volando hacia la pared detrás de nosotros. Cayeron al suelo, doblados. Esa fue mi señal. Empecé a levantar un puñado de fuego mortífero para dispararle. Se abalanzó sobre mí y me agarró por el cuello de la gorguera, tirándome hacia adelante hasta que casi estuvimos la nariz contra la máscara. El amuleto se opuso, lanzando chispas y descargas. Sí, siseó. El amuleto de Alicornio está vinculado a ti. Como si eso me importara. Quiero poder, y tú lo tienes para mí. Abrió la boca y se oyó un silbido, como si el aire fuera succionado por un túnel de viento. Una energía púrpura, verde, roja y negra empezó a salir de mí y a entrar en su boca en un vórtice. Oí un grito. Un rayo verde lima de magia cambiante pasó disparado junto a mi cabeza hacia Tirek, solo para arremolinarse por el vórtice en su boca como un chupito de gelatina de lima. Un chorro del humo de pesadilla de Dodger corrió la misma suerte. Se hinchó y creció, los músculos se abultaron en sus delgados brazos y ondularon en su pecho, los cuernos se alargaron. La energía brotó de mí, sentí como si intentara succionarme el cerebro a través de mis ojos. Sentí que mis extremidades se convertían en fideos. La habitación empezó a oscurecerse. Entonces saqué mi pistola y le disparé en la cara.
Para resumir, era cosplayer y había frecuentado bastantes convenciones, ferias y similares. Así que adquirí un montón de habilidades peculiares aquí y allá. Una de las cosas que aprendí fue sobre armas de fuego históricamente precisas. ¿Sabías que la mayoría de las armas de fuego de la época no eran de hierro? No, estaban hechas de una aleación de cobre, estaño y zinc llamada latón rojo, o, alternativamente, bronce de cañón. Nunca había tenido la oportunidad de probarlo, pero conocía las proporciones para la fundición, y cuando vi la cantidad de cobre, estaño y zinc que tenía el gran jefe, le encargué a uno de mis herreros de diamantes un pequeño proyecto privado. Los resultados no fueron nada espectaculares. Era una escopeta de chispa de 2 cañones, de ánima lisa, del tamaño de una pata de cerdo, con cañones tan gruesos como mi pulgar y cargada con balas de plomo. La había tenido cargada y sujeta a la espinilla desde el día en que la terminé. En cuanto sentí que me fallaban las rodillas, me agaché, saqué la pata de cerdo de la funda y le disparé justo entre los ojos con ambos cañones. La expresión de su rostro cuando esos 2 enormes agujeros se alzaron ante su rostro era atemporal. Se oyó un rugido atronador y el centauro cabra salió despedido hacia atrás del estrado como si tuviera alas. Cayó al suelo con un golpe seco y crujiente, muerto como una piedra. Medio segundo después, los 2 minotauros se le echaron encima, golpeando inútilmente el cadáver con sus martillos de guerra como si tocaran el villancico de las campanas. Basta, idiotas. Oí que Chrysalis les escupía. Sentí que me levantaba del suelo. Uf. Ni siquiera me había dado cuenta de que me había caído. Ella y Dodger me ayudaron a volver a mi trono, mimándome y preocupándome. ¿Se encuentra bien, mi señor? ¿Está bien, jefe? Asentí. Caramba. Parecían preocupados de verdad. Incluso pensé que no estaban fingiendo. Me aferré débilmente a los brazos de mi trono y miré el cuerpo. Se había hinchado considerablemente, supuse que por la magia que me había succionado. Su pecho se había vuelto ancho como un barril, sus brazos gruesos y musculosos. Ahora su cuerpo maltrecho volvía a su estado original como un globo de fiesta desatado. Corrientes de magia se filtraban de él, girando y corriendo a quién sabe dónde antes de desvanecerse. Una buena parte regresó en espiral a mi cuerpo, fortaleciéndome. Respiré hondo y me incorporé. Llévatelo y quémalo. Gruñí, señalando el cadáver. Y tira las cenizas en algún lugar asqueroso. Un par de perros de diamante envolvieron el amasijo sangriento en su propia túnica y lo sacaron a rastras. Volví a enfundar mi escopeta humeante y me recosté en mi trono. De acuerdo, dije. ¿Quién demonios era ese? Tardaron un poco en refrescarme la memoria. No me entusiasmó en absoluto la revelación. Mis tenientes y yo tuvimos una reunión a puerta cerrada poco después del atardecer. Pasé un buen rato reprendiéndolos por ser tan estúpidos como para dejar entrar a un extraño en la guarida de esa manera. Todos protestaron diciendo que había entrado antes de que nadie supiera de su presencia. Entonces deberían haberlo ensartado antes de llegar a la sala del trono. Gruñí. Solo me apacigué parcialmente cuando descubrí cómo había entrado. Los guardias de guardia aparecieron, débiles y temblorosos, informando de que se habían topado con una extraña figura con una capa justo antes de que todo se oscureciera repentinamente. Di órdenes de derrumbar los túneles de entrada y cavar otros nuevos en otro lugar, con la esperanza de despistar a los demás. Esto solo acentúa el problema, gruñí, paseándome de un lado a otro por la sala de guerra. Rayos, es una de las leyes del poder. ¿Las leyes del poder? Dijo Chrysalis. Hay una lista en internet en la Tierra llamada las 48 leyes del poder, dije. Hay otras listas. La del Señor Supremo, la guía del género, las 70 máximas de los mercenarios máximamente eficaces. Le quité importancia. En fin. Reglas del poder. Una de ellas es: no construyas una fortaleza para protegerte. El aislamiento es peligroso. Uno de mis tenientes parecía escéptico. ¿Entonces se supone que debes andar por ahí sin ninguna defensa? Lo que la ley significa, dije con exagerada paciencia, es que subirte a una colina y rodearte de murallas y fosos solo significa que todos saben dónde estás, mientras que tú solo sabes lo que ves desde la ventana de tu torre. Señalé una dirección al azar, probablemente hacia Canterlot. Mira a las princesas Pony bonitas. ¿Están sentadas en ese palacio en la cima de una montaña? ¿O allá abajo, en el lago, río Dodger? Y no tienen ni idea de lo que anda suelto por el resto de su reino, concluí. Asentí a Dodger. Ni siquiera en las calles de su propia ciudad.
Mientras tanto, cualquier villano con intenciones ocultas sabe dónde encontrarlos, todos los días de la semana. Incliné la cabeza hacia Chrysalis. Brown reflexionó sobre ello. Entonces, Celestia y su hermana deberían viajar por Equestria en caravana, quizás. Preguntó Chrysalis secamente. O debería tener más de un palacio donde estar, y una forma de viajar rápidamente entre cada uno, dije. Y una red de comunicación constante entre todos ellos. Algo más rápido que los carteros Pegasus y los pergaminos mágicos. Mi respuesta pareció sorprenderla. ¿Y cuál era esa regla del cañón de bolsillo bajo la capa? Insistió Dodger. Lo miré con irritación. Regla del señor supremo malvado N4. Disparar no es demasiado bueno para mis enemigos. Se calló. Continué. Estamos escondidos aquí, pero somos vulnerables. Celestia sabe que estamos aquí. Demonios, todo el mundo sabe que estamos aquí. La única razón por la que no ha enviado al ejército a erradicarnos, ni nos ha lanzado una llamarada solar en la cabeza, todos miraron al techo y se encogieron. Es porque ahora mismo es demasiado incómodo. Pero no siempre lo será. Entonces, ¿cuál es tu plan? Dijo Colmillo Negro. Extendí un mapa de Everfree sobre la mesa y un mapa de Equestria al lado. Con el tiempo, saldremos de este bosque desolado, dije. Pero por ahora, nos dispersaremos un poco más. Somos un grupo demasiado pequeño para dispersarnos por todas partes, pero podemos tener puntos de repliegue, otras guaridas a las que movernos o retirarnos. Ya tengo a los excavadores de túneles en camino, excavando ubicaciones aquí, aquí, aquí y aquí. Puse piedras en el mapa en los lugares que indiqué. También excavarán pequeños refugios y escondites por todas partes. Los abasteceremos con comida, armas y artículos básicos para emergencias. ¿Cómo los encontraremos? Dijo Dodger. ¿No todos podemos llevar mapas encima? Los perros de diamante marcarán a algunos con su olor, dije. Los cambiantes marcarán a otros con feromonas cambiantes. A algunos otros los marcarán unicornios con runas invisibles, y así sucesivamente. Nadie, ni nadie en particular, sabrá dónde están todos los escondites, ni tampoco dónde están todas las bases de repliegue. Excepto yo. Barrí las piedras del mapa. No me importó. Tenía una copia del mapa guardada mágicamente en mi cerebro. La segunda mitad de esto. Necesitamos ojos y oídos, y manos, pezuñas, garras, lo que sea fuera de Everfree. Quiero saber qué está planeando y haciendo Canterlot. Me encantaría saber con antelación, por una vez, cuando uno de los males enlatados de la princesa Culo Pastel ha roto su sello y está a punto de aterrizar en mi sala. Chrysalis resopló al oír eso. Quiero espías e informantes en Canterlot, en Ponyville, y eventualmente en cada ciudad y pueblo importante de Equestria. Culosor y Culo Lunar se tiraron un pedo, quiero saberlo antes de que siquiera tenga la oportunidad de decir disculpa. Eso será difícil, dijo Colmillo Negro, vacilante. Una vez tuvimos cambiantes infiltrados por todo Canterlot, antes del fiasco de la boda real. Miró a Chrysalis con seriedad. Ella le siseó. Pero la ola mágica nos expulsó a todos de la ciudad, y ahora han implementado hechizos de detección que nos delatarían de inmediato. Y las protecciones de Sparklewood no dejarán que mis ojos se acerquen a Canterlot ni a Ponyville, asentí. No podemos enviar perros espías de diamante, y todos nuestros ponis tienen sus caras estampadas en carteles de se busca por toda Equestria. Hice una pausa. Necesitamos gente. Espías, infiltrados, hombres de dentro. ¿Un duque o un varón traidor? Se aventuró Chrysalis. Resoplé. Ni siquiera. Estará vigilándolos como un halcón. No. Necesitamos gente común. Miré a mi rata callejera. Ponis de casta baja. Los don nadie. La gente que cuelga del peldaño más bajo de la sociedad respetable. Aquellos que ella, sus nobles o sus guardias han pasado por alto, infravalorado o pisoteado sin darse cuenta. Es una reina. Seguro que tiene miles de ponis que han sido desatendidos o maltratados por su gobierno o incluso por ella misma. Probablemente los mismos ponis que clasifican su correo, le hacen la cama o le sirven el café de la mañana. Olvídense del capitán de la guardia, denme al imbécil con salario mínimo que se encarga de levantar el rastrillo y me quedo con el castillo. Vi la comprensión en sus rostros. Había un brillo de admiración, sobre todo, en los ojos de Chrysalis. Entonces, ¿cómo encontramos a estos ponis? Preguntó Brown. Hay maneras, dije, intentando sonar misterioso y amenazador. Empezaremos hablando con los nuestros.
Seguro que hay ponis aquí con amigos, familiares y contactos en el interior. Pero si jugamos bien nuestras cartas, no tendremos que buscar mucho. Ellos vendrán a nosotros. Había más de un camino que serpenteaba hasta la capital, Canterlot. El más largo era el paso de alta montaña, un camino sin pavimentar que serpenteaba entre las colinas y montañas que bordeaban el Everfree para desembocar al pie de Canterlot. Solo un puñado de ponis montañeses con más ambiciones que sentido común lo tomaban, con la esperanza de grandes oportunidades, fama y fortuna en la gran ciudad. Y no pocos de los que pasaban por allí regresaban por el mismo camino, más tristes, si no más sabios, y ciertamente más resentidos con su compañero Pony. Poco después de la abrupta reubicación del Palacio Real, aquel polvoriento sendero fue escenario de una extraña procesión. La guardia de la ciudad, que vigilaba las puertas de la muralla exterior, presenció cómo un anciano pony unicornio se acercaba a la puerta. Era un hombre mayor, con un abrigo verde oliva, crin y barba grisáceas y una cola gris deshilachada. Vestía alforjas, chaleco y sombrero de prospector, con décadas de uso, y una expresión de firme determinación. Detrás de él se alzaba una casa. Era una casita sorprendentemente alegre, pintada de amarillo diente de león con ribetes azules, y obviamente había recibido muchos cuidados y cariño, al menos antes de ser arrancada. Ahora se alzaba, junto con un trozo de césped, una acera adoquinada y un trozo de valla de madera, sobre un enorme terrón y piedra que flotaba tras él, en las mágicas garras del viejo semental. El semental avanzaba con paso pesado, sin mirar a la izquierda ni a la derecha. Se negaba a responder a nadie que le hablara, ignorando preguntas y silbidos por igual. Ni siquiera mostró sorpresa por la nueva ubicación del palacio en el centro del lago. Simplemente cruzó el puente recién construido, con la casa flotante a cuestas. Los ponis de guardia en la puerta salieron con sus armaduras, blandiendo sus alabardas. ¡Alto! Gritaron, cruzando sus armas en su camino. En lo alto de la muralla, los ponis preparaban sus ballestas. Retírense y sean reconocidos, dijo un guardia. No continúen más. El viejo semental arqueó una ceja, los fulminó con la mirada y levitó la gigantesca piedra coronada por la casa hasta que su sombra se proyectó sobre el arco de la puerta, y los ponis guardianes se reunieron allí. Los guardias tragaron saliva. Ese momento, ningún pony se había atrevido a bloquear su paso, y con razón. Tal vez una docena de unicornios en el mundo podrían levantar algo cercano al peso de la masa de tierra y granito que se cernía sobre sus cabezas. Twilight Sparkle se habría esforzado por levantar lo que él levitaba sin esfuerzo, contemplaron la enorme fuerza que se necesitaba para mantener levitada esa titánica bola de roca. Contemplaron qué sucedería si derribaban al unicornio responsable. Contemplaron la probabilidad de que, colectivamente, pudieran atrapar esa masa antes de que los aplastara. Mensaje entregado. No se podía jugar con este pony. Retrocedieron rápidamente para apartarse de su camino. Avanzó con dificultad, la casa flotante apenas lograba pasar por la enorme puerta tras él. La roca atravesó los amplios pasillos del palacio, obligando a sirvientes y cortesanos a correr para despejar el camino, dejando tras de sí un rastro de paredes raspadas, arcos agrietados y mampostería desmoronada. Ningún pony que vio la expresión del semental se quejó. Las gigantescas puertas que conducían a la sala del trono se abrieron de golpe con un estruendo. El semental entró, con su cabaña flotante justo detrás. Flotaba bajo el techo abovedado como la lámpara de araña más imponente y siniestra del mundo. Celestia se puso de pie con las alas desplegadas. ¿Qué significa esto? El semental la fulminó con la mirada. Sabes perfectamente lo que significa, zorra de culo de sol, dijo. Su voz era como grava rodando cuesta abajo. Los ponis dispersos por la sala del trono se quedaron boquiabiertos. Uno de los guardias se enfureció. ¿Cómo te atreves a hablarle así a la princesa? Preparó su alabarda e hizo ademán de embestir al viejo semental. El pony verde oliva lo miró y señaló con la cabeza la enorme masa de madera, tierra y roca que se cernía sobre él. ¿Te apetece jugar a la pelota, muchacho? Preguntó. El guardia se detuvo en seco, furioso. El viejo semental resopló y miró a su alrededor en la sala del trono. No lo creo. ¿Por qué estás aquí? Preguntó Celestia con cautela. ¿Por qué haces esto? Si crees que te han hecho daño, las puertas del palacio están abiertas para quien lo solicite. ¿En serio? Gritó. Déjame refrescarte la memoria. Me llamo Corazón Raíz, princesa. ¿Me recuerdas? Soy el granjero que esperó 2 meses para pedirte el año pasado. ¿Te suena de algo?
Celestia se estremeció por dentro. El año anterior había sido tumultuoso. Recordaba haber recibido tantas cartas de queja porque la corte había estado cerrada por alguna emergencia. Debería haber sabido que estaba perdiendo el tiempo, gruñó. Parece que ya te decidiste. Extendió un haz de magia hacia su cabaña flotante y arrancó un pergamino del gobierno de la puerta, arrojándolo a sus pies. La leyenda en letras rojas brillantes era clara. Una orden de desalojo real. ¿Tanto querías mi granja? Dijo Corazón de Raíz. Pues, zorra, aquí está. Dicho esto, hizo que la masa flotante, casa, tierra, piedra y todo, describiera un arco sobre su cabeza y la estrellara sobre el estrado real con un golpe estrepitoso, justo a los cascos de Celestia. Habría sido una declaración bastante dramática por sí sola. Lo que sucedió a continuación fue la guinda del pastel. El montón destrozado no estaba bien equilibrado. Tras un instante de pausa, se desplomó, derramando la precaria carga de tierra. Antes de que Celestia pudiera hacer más que quedarse boquiabierta, quedó completamente enterrada bajo más de 1 tonelada de tierra vegetal ecuestre de primera calidad. Se desató el caos. Nobles y peticionarios salieron en estampida presas del pánico. Los guardias galopaban de todos los rincones para exhumar a su matriarca enterrada. En medio del caos, nadie vio al iracundo granjero darse la vuelta e irse. Nadie lo detendría. A pesar del lento y cansado paso del viejo semental, de alguna manera se mantendría un paso por delante del caos hasta las puertas de la ciudad. Fue un mal día para la Guardia Real. Zounds, ¿qué es este alboroto? Luna, despertada temprano por el alboroto, entró volando por una ventana abierta. Observó con cierta sorpresa la pequeña montaña de tierra, roca y material de construcción destrozado que se alzaba en medio de la sala del trono. Varios guardias cavaban con sus lanzas y cascos, gritando que alguien trajera palas. Al aterrizar, un cuerno y un hocico familiares sobresalieron de la tierra. Fui, dijo Celestia. Hubo una larga pausa mientras Luna observaba el montículo de tierra que ocultaba a su hermana. Me parece, hermana, dijo finalmente, que deberías aclarar que si tus pequeños ponis quieren presentar una disputa de tierras ante ti, no necesitan traer la tierra en sí. Oh, cállate y trae una pala, dijo Celestia. Se acercaba el atardecer del día siguiente cuando Raíz de Corazón regresó a lo que una vez fue su hogar. Había caminado todo el camino hasta Canterlot y luego todo el de regreso. El regreso había sido más rápido, aunque no había estado en condiciones de apreciarlo. En el momento en que puso pie en la tierra, pareció envejecer otros 20 años. Caminó con la misma lentitud y metódicamente que durante todo el viaje hasta entonces, bordeando la mina a cielo abierto donde habían estado su casa y el último acre de su tierra, y siguió el arroyo que subía hasta la hondonada hasta llegar a una pequeña lápida. Solo entonces dejó ver su cansancio. Bebió con avidez del arroyo, luego se tambaleó hasta la tumba donde estaban enterradas las cenizas de su esposa y se arrodilló. Apoyó la frente en la lápida. Lo siento, dijo. Lo siento, raíz de flecha. Se mordió el labio. Prometí salvar nuestro hogar. Prometí seguir luchando. Rompí esa promesa, lo siento. Se lo llevaron todo. No tenemos nada por lo que luchar, y yo no tengo nada con qué luchar. Todo se ha ido. ¿Entonces lo es? Earroth se sobresaltó y miró por encima del hombro. Reconoció a la yegua que estaba detrás de él casi de inmediato. Se fijó en la crin verde, el cuerno torcido, las patas agujereadas. Ni siquiera tuvo la energía para sorprenderse. Sin embargo, estaba más que asustadizo. Demonios, casi se divertía. Caramba, murmuró. Un jamelgo real me deja seco, y luego viene otro para rematar el trabajo. La miró. ¿Y bien? ¿Me oyes a quitarme el último vestigio de mi amor? La reina depuesta, ladeó la cabeza. ¿Y si lo fuera? Preguntó con suavidad. Raíz de Corazón volvió la mirada hacia la lápida que tenía delante. Creo que te dejaría, dijo. Quizás así dejaría de doler. Chrysalis se burló y le lanzó una botella con un movimiento de cabeza. La botella aterrizó frente a él con un golpe sordo. Bebe, dijo. Earroth cogió la botella. El líquido era de un verde inquietante, pero la destapó y se la bebió de todos modos. No es que tuviera nada que perder. Casi de inmediato, se sintió revitalizado y fresco. Sus dolores y molestias desaparecieron. Néctar de los cambiaformas, le dijo Chrysalis. Una sola mezcla, al menos. Tus huesos viejos no te dolerán por la mañana. Earroth sintió con cautela en agradecimiento.
Chrysalis miró por encima del hombro los restos de la granja de Earl. Me parece que tienes una historia que contar, dijo. Por su tono, era evidente que era una orden, no una petición. Me parece que lo sabes, adivinó Earl. Chrysalis sonrió levemente. Dímelo de todas llenas. Earl se encogió de hombros. No es gran cosa, dijo. Le dedicó una sonrisa burlona, antes de volver a fruncir el ceño. Hace casi 60 años, después de años de ahorrar y escatimar, mi esposa y yo compramos un pequeño terreno. Yo era excavador y cavador de zanjas, señaló su cutie Mark. Un símbolo rúnico del elemento tierra. Pasé años trabajando en las minas. Ella era una pony terrestre con un don para las raíces y los tubérculos. Papas, nabos, arruruz, esta era la finca de nuestros sueños. Lo teníamos todo planeado. Yo para cultivar la tierra, ella para plantarla. Sonrió brevemente, con nostalgia, antes de dejar que su máscara de indiferencia cayera sobre ella. Pero parece que Dios, el destino o algún otro pony se oponía rotundamente. Nunca fue fácil. Pero estos últimos 10 años, negó con la cabeza. Era como si la mismísima Celestia nos la hubiera tomado en serio. Apretó los dientes. Cada año un nuevo impuesto. El impuesto predial, el impuesto de circulación, el impuesto escolar. Impuesto escolar, ja. Resopló. Nunca pusieron ni un solo ladrillo para una escuela ni pavimentaron un solo metro de carretera en esas colinas en todos esos años, pero seguíamos pagando una fortuna. Mi esposa y yo nos moríamos de frío y hambre intentando pagar todos los impuestos. Y cada año eran más altos. Pero de alguna manera aguantamos. Pero eso no le bastó, ¿verdad? Después de los impuestos, llegaron las tasas, las licencias y las regulaciones.